Listo. Estimados colegas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, tardes todavía. Espero que se encuentren bastante bien. Por favor, ¿podrían confirmarme si se escucha la sesión? Si se puede ver la diapositiva también. Veo que me hace así, pero no le escuché nada. De repente su audio. Pero ya le entendí, ya le entendí. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, entonces ya saben que estamos en el tercer módulo, todo lo que tiene que ver con intervención, ¿no? Estamos dividiéndolo en cuatro bloques, las cuatro sesiones, y en cada sesión vamos a ver dos grandes áreas. Ya la semana pasada hemos visto lo que es, primero, la psicoeducación, ¿listo? Bueno, hemos visto los principios éticos, la psicoeducación, donde evidentemente hay que trabajar con el paciente, ¿listo? Hay que explicarle toda la información que necesita. Ahora, qué cosas le digo, qué cosas no le digo? Pues primero recuerden que hemos evaluado. Hemos evaluado exhaustivamente y conocemos el perfil. Entonces le vamos a dar información valiosa sobre su perfil. ¿Listo? Podemos decirle a grandes rasgos, tú tienes todas, no, el autismo tiene todas estas características. Y en tu caso, como es un espectro, tienes estas. Son las principales áreas donde deberíamos trabajar de aquí en adelante, ¿no? Hemos involucrado también a la familia, ¿listo? Recuerden que el paciente más bien lo que va a encontrar cuando le demos su diagnóstico es alivio. Lo primero que va a tener el paciente autista es tranquilidad. Es más, van a ver que muchos se van a poner a llorar porque por primera vez sienten que no son diferentes, que no son bichos raros y que alguien los está validando. ¿Listo? Muchos de ellos lo sienten con mucha apertura y con mucha tranquilidad. Caso contrario pasa con la familia. Ya hemos visto que se pasa por estas fases, ¿no? Negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Y ya habíamos revisado también cómo trabajar con estas cosas, anticiparles que eso les va a pasar. Y también recuerden que muchos padres de niños autistas tienden a separarse, se culpan, fue tu culpa el embarazo, lo que tomabas, lo que tenías, tu familia. Es decir, tenemos que anticipar eso. Si la familia es funcional, debemos conservar esta funcionalidad. ¿Listo? Bueno, hemos ido viendo cada una de estas fases y también hay que anticipar a los entornos. Por ejemplo, si es un niño autista con apoyo nivel uno, por ejemplo, hay que avisar al colegio, a la profesora. Y aquí hay que siempre mantener mucha prudencia. De repente no es necesario avisar a todo el salón, de repente solamente a la profesora. Si fuera necesario, pues a todo el salón, para prevenir bullying, distanciamiento y que esto pueda provocar algún otro tipo de comorbilidad, sobre todo en etapas jóvenes que son muy vulnerables. ¿Listo? Luego vimos que el segundo punto, autonomía y autocuidados. ¿Listo? Esto ya lo estábamos describiendo. Les he pasado con la delegada del curso varias guías. Hemos visto algunas rápidamente. Les he pasado guías, cuadernillos informativos que ese perfectamente se lo pueden entregar impreso o también lo pueden entregar virtual a la familia y al paciente para que lo lea, porque es información bastante fácil de comprender, no es muy técnica y eso fomenta la autoeducación. ¿Listo? Y lo que desarrollamos acá, la autonomía. Ojo, acá un pequeño paréntesis. A pesar que estamos desglosando por partes, es cierto que nos puede faltar información porque estamos yendo por, digamos, por grupos, pero recordemos que la intervención es varias cosas a la vez. Por ejemplo, muchas cosas de las que vamos a ver el día de hoy, que son las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas, necesitan complementariedad con la parte emocional, pero lo emocional lo vamos a ver después. Entonces va a parecer en algún momento que está vacío, que está muy cognitivo, sí, porque estamos desglosando, pero la intervención son varias estrategias a la vez, ¿listo? Pero esa es la forma en que se enseña. Teóricamente se divide, pero en la práctica se integra. ¿Listo? Entonces hay que evaluar el nivel de autonomía. ¿Qué tantas cosas hace solo? A la edad a la que venga, si es niñito, si es adolescente o si es adulto. Y por teoría general del desarrollo psicológico, tendríamos que ver cuáles son los hitos regulares que se pueden alcanzar, cuáles son sus características y hacia dónde debería estar enfocado
nuestra estimulación, nuestra intervención. ¿Listo? Entonces son distintas cosas las que hay que trabajar. Dentro de los autocuidados básicos ya habíamos visto principalmente la alimentación. Y acá también hay que reconocer nuestros límites. Podemos preguntar cosas de nutrición, de funciones, etcétera, pero nosotros no somos ni nutricionistas, ni terapeutas de lenguaje propiamente, ni fisioterapias, ni rehabilitadores, ni psiquiatras o farmacólogos. Si el niño necesita otra intervención, tenemos que comunicarlo. Y como ya habíamos visto también, un documento esencial que se utiliza es el consentimiento informado y cuando entregamos informes, entregarlo firmado y nos quedamos con una copia. ¿Ok? Eso siempre para protegernos. Ahora, algunas comorbilidades muy frecuentes es la alimentación. Actualmente existen metaanálisis donde las personas autistas tienden a una comorbilidad alimenticia muy alta. ¿Listo? Por sus conexiones nerviosas. Recuerden que el intestino delgado tiene una gran cantidad de conexiones nerviosas y está muy relacionado con lo que es el cerebro. Entonces, imagínense un niño que nunca ha sido atendido, que ya llega de adulto, la cantidad de estrés y ansiedad va a afectar su sistema digestivo. Y eso a la vez se convierte en un círculo vicioso, porque yo como mal, me estreso, produzco demasiado ácido clorhídrico, entonces se vuelve a dañar nuevamente el sistema nervioso. Entonces acá nosotros podemos detectar algunos problemas, por ejemplo, calidad de la alimentación, frecuencia de la alimentación y elementos de desnutrición. Si fuera el caso, lo que nos corresponde es hacer la derivación, pero nosotros ya estamos advirtiendo a esta persona que de repente ni siquiera lo sabe, que ya estamos detectando problemas alimenticios. Estrategias para alimentación, que los alimentos no tengan olores muy fuertes. Si la carne es muy dura, podemos licuarla y sabe incluso mucho más deliciosa la comida para el niño. Y estrategias en la cocina hay miles. El objetivo es lograr que coma. ¿Listo? No obligarlo a comer. Por ejemplo, yo tenía en un albergue una tutora que decía, les daba ensalada con cebolla a niñitas y niñitos y les decía, pero claro, coman, tienen que comer, eso es bueno para sus pulmones, es bueno para tal cosa. Y sí, es cierto, pero los niños pequeñitos les pica, un adulto soporta, un niño no. Y obligarlos a comer, lo único que causaba era frustración y una obligación que al final ninguno de los dos salía beneficiado. En el caso de los niños autistas, pues es todavía más marcado por la hiperreactividad que ya hemos visto, tanto olfativa como en este caso gustativa. ¿Listo? Muy bien. En los adolescentes, otros riesgos que tenemos que prever es el manejo del dinero. ¿Listo? Cuando ya tienen ciertas actividades independientes, es más, muchos ya saben que trabajan sin ningún problema, hay que advertir riesgo con el dinero y que los engañen. La utilización de medios de transporte y de cualquier aparato dentro de la casa que podría ser perjudicial para su salud. En esencia, en esencia, la cocina, aparatos eléctricos y aparatos que quizás sean muy grandes que sí los pueden dañar. ¿Listo? Organizar su tiempo en sus estudios o en sus trabajos, su cuidado emocional. Y si fuera el caso, muchos adultos autistas pueden trabajar. Por ley no se les puede discriminar. Es más, el trabajo debería brindarle facilidades para poder hacerlo. ¿Listo? Ya saben que esto es teórico. En nuestro país estas condiciones realmente no se están desarrollando como debería, pero lo ideal sería que el trabajo se adapte a ellos, no ellos al trabajo. ¿Ok? Muy bien, logros a alcanzar. Se le puede mostrar imágenes de muchas personas autistas famosas como las que tengo acá en pantalla, que su autismo no ha sido un limitante. Es más, en algunos casos incluso ha sido algo que les ha permitido un gran enfoque en sus propias carreras, ¿no? En el caso de Messi, por ejemplo, fue diagnosticado hace muchos años ya. En esa época se le puso Asperger, ¿no? Porque todavía existía esa división. Actualmente, simplemente autismo, espectro autista. Entonces son algunas figuras que podemos utilizar para que él sepa que el autismo en realidad no es una limitación para nada. Claro, son caminos diferentes, pero el fin es el mismo. No es algo, no es una discapacidad, simplemente es otro modo de ser. Listo, hay artistas, pintores, cinematográficos,
científicos en todas las áreas. Acá no he puesto uno, pero hay uno que justamente creó las computadoras, que se llama Alan Turing, también autista, ¿listo? Y que fue el primero que creó la computación, ¿no? Un campo donde los autistas resaltan mucho por su gran afinidad con las matemáticas. Algunas comorbilidades, ya saben, muchos autistas llegan a consulta porque sufren de ansiedad o sufren de depresión, y solamente era una comorbilidad por el autismo. Si es que ya padece este trastorno, ya saben que estos trastornos causan estragos físicos. Si causa estragos físicos y el sistema nervioso ya está muy comprometido, lo que toca hacer es medicar, como a cualquier paciente que no tenga autismo, porque la ansiedad ya atacó mucho el sistema nervioso, el sueño, el apetito, por ejemplo, la musculatura, entre otras cosas. Si eso existiera, hacemos como siempre la derivación correspondiente para que un psiquiatra lo pueda atender, ¿listo? Para que se recupere de esa patología mental. ¿Listo? Ojo, no es que se confunda, jamás estamos medicando el autismo, medicamos una comorbilidad que lo acompaña, ¿ok? Porque también se tiene la idea, como es autista no puede tomar medicamentos. No, eso es mentira. Muchas personas autistas pueden medicarse. Eso más bien favorece su salud mental y hace que las cosas que les enseñemos en sesiones incluso sean más exitosas, ¿ok? Si es que hay problemas gastrointestinales y- ya, ya digamos avanzados como gastritis, estreñimiento crónico, diarrea, dolor abdominal, en su anamnesis nunca se olviden de preguntar eso. Es uno de los principales aparatos del cuerpo que se afecta cuando el autismo es detectado muy tarde. Listo. Lo que más se ha encontrado que ocurre es que se altera muy rápidamente la microbiota intestinal por la gran cantidad de estrés y por los muy malos hábitos alimenticios que han tenido. Y se entiende, porque no comen de todo, no comen balanceado, no lo toleran. Por eso les decía que antes hay que cuidar las formas de poder alimentarlo. ¿Listo? Por su alimentación selectiva, factores sensoriales, estrés y por la gran cantidad de irritabilidad que han acumulado y los meltdowns. ¿Ok? También es muy común encontrar trastornos del sueño. ¿Listo? Desde insomnia hasta hipersomnia, terrores y despertares nocturnos, ritmos circadianos muy alterados. Muchos se duermen muy tarde, tienen que levantarse temprano y eso también afecta su salud. Listo, alteraciones en la producción de melatonina. Ya un médico evaluará si necesita una suplementación para recuperar su sueño o si fuera también pastillas para dormir, por lo menos en etapas iniciales. Muy bien, también no podemos dejar pasar por alto a la madre, sobre todo a la madre, preguntarle si el niño es pequeño si sufre de epilepsias. Si sufre de epilepsias, así sea una epilepsia esporádica, le pasó una, dos veces, no podemos pasar por alto que ya desapareció. Tiene que verlo un neurólogo y evaluar la situación y si es que es necesario, tomar la medicación. ¿Listo? Porque ya saben que una epilepsia puede provocar grandes daños neurológicos y no solamente por la electrocución, digamos, interna, por el cortocircuito interno, sino que la epilepsia te lleva directamente a una caída, donde la persona cae y ni siquiera pone las manos. Entonces el peligro es que se pueda lesionar gravemente cualquier parte del cuerpo y sobre todo su cabeza. Entonces estar medicado es muy necesario. Les cuento un caso. Ese paciente no era autista, era epiléptico, ¿listo? Pero él tomó medicación desde pequeñito hasta los 20 años, toda la vida tomando medicación. Luego fue a su control habitual con el neurólogo y tomaron una decisión. Vamos a cesar las pastillas, a ver cómo vas, cuánto tiempo estás, cómo están tus reacciones. Unos cuantos meses estuvo bien. Pasó aproximadamente medio año y por estar sin las pastillas, a pesar que desde chiquito ya no se había repetido, le dio un episodio y se cayó. Él todavía estaba en la universidad. Entonces, como se dan cuenta, la epilepsia realmente ya es algo orgánico, necesita control. Esta sesión de pastillas es bastante delicada. Y también, como hemos visto en la teoría, la comorbilidad con el autismo es bastante alta. Así que si existe esto, no debe dejar de tomar su medicación. Y en este caso de mi anterior paciente, tenía 20 años, todavía era muy pronto. Ya saben que el cerebro termina de madurar más o menos 27, 28, 29. Quizá ahí hubiera sido un mejor momento, pero bueno, fue la decisión que tomaron y en efecto todavía no era el momento. ¿Listo? Hay mayor prevalencia,
aparece en la infancia y en la adolescencia y es más frecuente en personas con discapacidad intelectual. Entonces, si vemos un paciente chiquito, adolescente, que ya tiene discapacidad intelectual, no podemos dejar pasar por alto una posible comorbilidad con epilepsia. ¿Listo? Muy bien, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, justamente ahora. Nutrición, dietas nutricionales con hierro, vitaminas, dársela del mejor modo posible. Muchas veces, si niños regulares no pueden pasar pastillas porque les duele, imagínense en este caso. Entonces, probablemente disolverlo o triturar la pastillita podría ayudar. Otra comorbilidad con nutrición es el sobrepeso. ¿Listo? Como son niños muy cómodos y a veces tienden a tener reacciones muy, entre comillas, agresivas, ¿no? Más bien desreguladas, los papás lo que hacen es darle comida y eso fomenta otra serie de enfermedades. Hipertensión, problemas cardíacos, respiratorios y por la acumulación de tejido adiposo, otros problemas de salud. Entonces, no es recomendable ni para personas autistas ni para gente regular tener sobrepeso. ¿Listo? Poco a poco vamos a ir viendo esto. Y también es muy común que su sistema inmune, por esas composiciones neurológicas diferentes, diversas, tenga disfunciones. Así que es muy común alergias, que sean muy delicados, que se enfermen muy rápido. Por lo tanto, también hay que encontrar ese tipo de vulnerabilidad y nosotros no lo vamos a tratar. Como siempre, la recomendación será hacer la derivación correspondiente, porque muchas veces los papás pues no conocen del tema, incluso padres profesionales de otras áreas, ingeniería, derecho y otros, no conocen realmente sobre el tema. Entonces, es nuestro deber advertirles que necesitan más intervención. Otro que es muy común son los odontológicos, y este es muy complicado, porque en la parte odontológica a nosotros mismos nos da miedo oír, porque duele, ¿no? ¿Se acuerdan de ese sonidito del taladro? Hasta las personas neurotípicas es un sonido eh, bastante chirriante, ¿no? Bastante incómodo. Para una persona autista es una tortura asistir. Una de las formas más fáciles que he encontrado para que puedan intervenirlos, porque encima si comen mal, con muchas golosinas, y encima dañan su dentadura, pues la atención se hace inminente. De lo contrario, la caries tampoco lo va a dejar vivir. Lo más factible que he encontrado hasta el momento es utilización de anestesia para que se dejen intervenir, ¿listo? Incluso en pacientes adultos, ¿ok? Por ejemplo, a veces han visto que se trabaja la placa. Hay un instrumentito que se llama ultrasonido, que vibra. Es como una puntita de metal, pero que vibra. Aparte que suena y los perturba, es bastante doloroso. O sea, toca mucho la sensibilidad de los dientes. Ahí trabajar se recomienda, primero, nosotros no vamos a trabajar nada odontológico, ¿no? Pero le decimos, a futuro va a pasar eso. Es muy probable que ocurran caries, placa y problemas dentales, que vaya a sus controles más seguido que un niño regular, para que no pierda piezas y para que no tenga que sufrir lo que se sufre con una caries o un posterior tratamiento que es una endodoncia, que también es un gran gasto de dinero y un proceso bastante demorado y doloroso. Entonces también hay que advertir sobre este tipo de problemas. Finalmente, cuando es motor, principalmente cuando es equilibrio, es estimulable, ¿listo? Pero cuando son temas de que se está caminando en puntas, por ejemplo, eso puede causar grandes daños en los tejidos de sus piecitos. Entonces, caminar de puntas va a dañar el equilibrio, la forma del pie y la fortaleza para sostener su propio peso. En ese caso, lo primero que se tiene que hacer es preguntar a dos profesionales, a un traumatólogo para que evalúe cómo está el pie y si es que necesita hacer alguna intervención, ¿listo? Y en segundo lugar, al fisioterapia para que evalúe también si esto se puede corregir con estimulación o necesita la intervención médica. Ahí la psicología no tiene casi mucho que hacer, simplemente detectar el problema y otra vez derivar. Como se pueden dar cuenta, en teoría todo es muy bonito, ¿no? Profesional, 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 profesional. Pero en la práctica, ¿qué porcentaje de la población va a poder pagarse todo esto? En el Perú ya saben que hasta el último año, 33% de la población vive en pobreza y en pobreza extrema. ¿Qué significa pobreza? Que máximo por persona gastan 900 soles, menos todavía. ¿Listo? O sea, por familia, por ingreso.
Ustedes podrían vivir con 900 soles. Entonces, como se dan cuenta, es una gran cantidad de inversión que se necesita. Lo ideal sería que la ley de la salud mental y las leyes de la inclusión social hagan que esto sea un servicio gratuito para todos los peruanos. Pero como va la política y cómo van las cosas, parece que es algo que en nuestro país vamos a tener que esperar. ¿Listo? Pero por lo menos en lo que es la teoría, es lo que deberíamos tener en cuenta. Muy bien. Pasamos a nuestro tercer apartado, intervención cognitiva. Todo lo que vamos a ver el día de hoy es intervención de las principales funciones cognitivas y de lo que es las funciones ejecutivas. ¿Listo? Sobre todo las que son cognitivas, porque hay funciones ejecutivas más emocionales, afectivas. Eso lo vamos a ver a la siguiente semana. Como les dije, se divide así teóricamente, pero la intervención es simultánea. Muy bien, ya saben que las funciones cognitivas son las que ya habíamos visto. Sensación, percepción, atención, memoria, listo, pensamiento, inteligencia, voluntad. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las principales. En primer lugar, el enfoque que más ha trabajado lo que es la parte sensorial se llama el ASI, listo, que es el Iris Sensory Integration. Y bajo esta postura, que es bastante utilizada al día de hoy en muchas clínicas nacionales e internacionales, se considera que en el autismo hay que considerar 8 sentidos. ¿Listo? ¿Por qué? En un niño regular, si trabajas estos 5, estos vienen un poquito dados, digamos, de manera regular y espontánea. Ojo, no es que no se intervenga, también, pero en el autismo cobran gran relevancia porque ya sabemos que hay déficits en la propiocepción, es decir, conocer su cuerpo y sus sensaciones, su fuerza, su distancia, etcétera. Y esto es sobre todo con las partes externas. Digamos, por llamarlo así, el séptimo sentido vendría a ser la interocepción, que es la percepción y reconocimiento, pero ahora de sensaciones internas, el estómago, el corazón, los pulmones y alguna parte de su cuerpo que le duela de manera interna. La cabeza podría ser, los ojos, la garganta, los dientes. Vamos a ver cómo se trabaja esto un poquito más adelante. Y finalmente el octavo sentido, que es lo vestibular, que tiene que ver con el equilibrio y el manejo de su cuerpo, sus dimensiones y su fuerza. Estos 8 sentidos, entre comillas, se trabajan, ¿no? Y evidentemente también los 5 sentidos. A ver, vamos a ver. En primer lugar, ¿en qué trata la ASI? Es una exposición sensorial controlada, táctil, vestibular, propioceptiva, todas ellas. ¿Listo? A través de actividades motivantes y actividades relajantes para el niño. Acá se utiliza un pequeño concepto que le denomina en inglés, se llama el reto justo. O sea, ¿qué significa? Que no le vas a hacer algo que ya sabe hacer, porque ahí no estimulas nada. Tampoco le puedes poner algo muy difícil porque se va a frustrar y lo va a abandonar. Tienes que darle una actividad que sea relativamente retante, difícil, pero que sabes que sí lo puede alcanzar, aunque sea que falle, pero sí puede ir adaptándose. ¿Listo? Entonces hay que manejar ese pequeño intervalo que muchas veces es muy delicado y depende del paciente para no provocar sobrecarga ni subestimulación ni sobreestimulación o sobrecarga. ¿Listo? Es uno de los enfoques que tiene más evidencia científica para trabajar esta parte de los sentidos. Empecemos con la propiocepción. ¿Listo? Es estimulación temprana general enfocada a las necesidades autistas. Por ejemplo, se estimula carga muscular y compresión articular. ¿Para qué? Ya saben que puede haber hiposensibilidad en los niñitos y por eso justamente disfrutan que se les coloque mantas muy pesadas encima, porque los ayuda a sentirse seguros, porque ya sienten su cuerpo. El aleteo, por ejemplo, como ya habíamos dicho muchas veces, hace que, a ver si ustedes hacen eso, su mano de lo que estaba, digamos, desaparecida, al hacer eso, la sienten. ¿Listo? Entonces, a ellos que no lo llegan a, digamos, a percibir constantemente de modo natural, necesitan hacer este esfuerzo extra para poder tenerlo. Ya, ese es el principio que utiliza el ASI para lo que es la propiocepción. Por ejemplo, acá dice jalar o empujar objetos, ¿listo? Claro, no le voy a poner pues a empujar cosas como si fuera un estibador, ¿no? Todo esto tiene que estar preparado y formulado a través de ¿qué?
Si son niños, a través del juego, ¿listo? No sé, pues le pongo obstáculos y tienes que encontrar un tesoro. Entonces ahí va a empujar, va a sacar, se va a mover y en lo que es el juego está realizando esta estimulación sin darse cuenta. No lo va a ver como un trabajo, lo va a ver como una actividad lúdica, levantar cosas, cargar cosas que le representen un peso para que se esfuerce, pero que no sea imposible. ¿Listo? Podría ser cajas, sillas, aunque son elementos algo peligrosos. Podrían ser cojines, almohadones, frazadas, cosas por el estilo. ¿Ok? Cargar mochilas con alto peso o algún tipo de pequeño chalequito que les ayude a tener una gran cantidad de peso. Acá la cantidad de trabajos o de actividades que se pueden idear también va a depender mucho incluso de la propia creatividad del equipo de trabajo y qué tan implementado esté su ambiente. En este caso se necesita una gran cantidad de objetos y de inversión. ¿Listo? También puedo utilizar pelotas terapéuticas que son rellenadas con felpa, ¿listo? O con pequeños gránulos o con algún tipo de harina para que las apriete y juegue con ellos. La plastilina, por ejemplo, ayuda mucho a que la apriete, a que la moldee, ¿listo? Y eso va estimulando esta propiocepción, que conozca sus manos, también con sus pies descalzos, también puede tocar este tipo de cosas. ¿Listo? Acá nos estamos enfocando un poquito más en niños, ahorita pasamos a los adultos. Listo, este trabajo se le conoce como trabajo pesado o heavy work, o sea, tienen que utilizar su cuerpo para resolver problemas. Es la única manera en que van a reconocer primero qué es su cuerpo, hasta dónde llega, qué siente y qué le puede permitir hacer. Es más, hasta dónde tolera la incomodidad y el dolor, porque ya saben que sus propias conexiones están, bajo las teorías que hemos visto, con hipoconectividad, con mucha laxitud. Mientras más activemos estas cosas, más se van a crear conexiones donde hay laxitud. ¿Listo? ¿Cuál es el principio del ACE? Póngase, por ejemplo, un caso regular para niños típicos. ¿Cómo hacemos que escriban bien y que tengan bonita letra? Agarra, por ejemplo, bolitas de papel y las hace con sus dedos, ¿no? Sin que se dé cuenta, está trabajando los músculos de las manos. ¿Listo? Agarra una varita en un balde de arena y tiene que hacer así, ¿no? Tiene que darle vueltas. Está trabajando los músculos de todo el brazo y del puño. Los ha fortalecido tanto que cuando agarre un lapicero no se va a cansar, no le va a dar fatiga. ¿Listo? Es lo mismo. Y no solamente en sus musculitos, sino también en la actividad neuronal. Hacer esas actividades crea conexiones nerviosas, se habitúa a esa acción de hacer bolitas o de hacer círculos neurológicamente. Y cuando tenga que hacerlo, va a estar mucho más dispuesto a hacerlo porque, digamos, entre comillas, ya calentó. ¿Listo? Ya calentó físicamente y desde el sistema nervioso. ¿Listo? Muy bien. Luego, actividades estructuradas. A esto también se le denomina dieta sensorial. ¿Qué significa? No tiene nada que ver con comida. A pesar que dice dieta, no tiene nada que ver con comida. A lo que se refiere es que todos los días su cerebrito necesita recibir ciertas cantidades de estimulación sin agotarlo. O sea, su cerebro necesita para poder adaptarse, desarrollarse y crecer y crear conexiones nerviosas que todos los días se le diseñe. Hasta puede ser un programa diverso esa retroalimentación con actividades que estimulan para que mientras vaya creciendo, su cerebro esté más fortalecido. ¿Listo? Muy bien. Algo que les gusta bastante a los niños para su propiocepción es saltar en trampolín. Yo tenía niñitas, ¿se acuerdan de la niñita que les conté que era inclusive invidente y que no hablaba? Ella disfrutaba mucho el trampolín y cuando saltaba, si uno le hacía encima estimulación, lingüística, saltaba y, por ejemplo, decía, a ver, salta, brisa, salta, salta, y después le decías otra palabrita y la repetía, ah, te caíste, ¿no? Y así con un tono de voz bien pronunciado y tendía a repetirlo, a pesar que decía muy poquitas palabras, tendía a repetirlo. Entonces, saltar en trampolín es una de las actividades que más disfrutan, no dejan de reírse.
y además que les ayuda a percibir su propio cuerpo. Rodar en colchonetas, por ejemplo, juegos de arrastre como gatear, ir por túneles, ¿listo? El sándwich corporal es cuando siente presión por cojines, ya sea que esté echado y se le pone encima, o de manera vertical, dos cojines, ¿no? O abrazos fuertes, también es algo que los tranquiliza y les ayuda a reconocer su cuerpo. Pasamos un poquito a adultos. Si el paciente que tenemos ya es adolescente o adulto, pues ya los juegos no son algo que podamos hacer con ellos, ¿no? Pero la actividad no se detiene. Ejercicio físico funcional. Pesas y si es que su capacidad intelectual y física se lo permite, podría ser calistenia. En muchos gimnasios también están el ejercicio funcional, donde levantan pesas y cosas, pero no es exactamente cargo de pesas. Son movimientos y flexibilidad que los ayudan para el día a día. Eso también podría funcionar. Por ejemplo, es muy común en los abuelitos o adultos mayores. Cargan pesas de lo que podría ser el mismo peso de una bolsa del mercado o cargan elementos en un gimnasio como sacos de arena o cosas parecidas, chalecos pesados, como podría ser tender tu cama. Eso se llama ejercicio funcional. Su objetivo no es desarrollar músculo, su objetivo es desarrollar tonicidad, equilibrio y fuerza necesaria para ti. Si fuera el caso, también se la podemos recomendar a los pacientes si es que no han tenido este tipo de estimulación previa, es necesario que lo tengan. El ejercicio es sinónimo de salud física y de salud mental. ¿Listo? Y si la persona que tenemos realmente tiene la oportunidad, el equilibrio y la capacidad intelectual para practicar pesas, que lo haga. No hay mejor ejercicio que las pesas. Para personas autistas y para personas en general. ¿Listo? Ahora, ocurre algo particular. No todas las actividades físicas les gustan a todos. Algunas otras personas, acá les he puesto otras opciones, prefieren el yoga. El yoga tampoco desarrolla músculo, pero desarrolla mucha percepción del cuerpo, flexibilidad, elasticidad, dolor, tensión. Y eso también es muy beneficioso para la propia sesión de los adultos. También podría ser pilates, ¿no? Que es muy parecido al yoga, pero con pelotas y otros implementos. ¿Listo? Y técnicas de respiración y contracción muscular. Ya no solamente depende de un lugar como el gimnasio o implementos, sino ejercicios para reconocer su propio cuerpo. Tensión muscular con las manos, con los brazos, con el pecho. Inflarse y exhalar son pequeños ejercicios que ya deberían conocer y practicar todos los días, sobre todo cuando amanece y cuando anochece. De paso que facilita el despertarse mejor y el dormir mejor. ¿Listo? Eso en el caso de adultos. Algunas otras técnicas del ASI, ¿no? El Aire Sensory Integration. Estrategias lo que busca es desarrollar autoconciencia del cuerpo, a técnicas de exposición. Cuando no tolera mucho algún elemento, se puede hacer que sea como la desensibilización sistemática, ¿listo? Gradualmente hasta que se habitúe. No es que el niño o el adulto ya algo no lo tolere, no le gusta, no significa que la vida nunca lo va a someter a eso. Sí, la vida lo va a hacer. No podemos controlar ciertas cosas. Y si es que es necesario, con técnicas cognitivo-conductuales, tenemos que enseñarle que no solamente es él, todas las personas del mundo tienen que tolerar cosas de cuando en cuando. Y sí, es cierto, para ti va a ser un poco más difícil, porque tú tienes otro tipo de reactividad en tu cerebro con respecto a los sentidos, pero también tienes la capacidad de hacerlo. Con esta idea bien instaurada, tiene la apertura para poder hacerlo y se practica, por ejemplo, sonidos. No se imaginen que se le acaba la batería de sus auriculares o de repente va a un lugar, a un centro comercial porque tiene que comprar algo y de repente siempre lleva sus lentes oscuros, pero por algún motivo ya los cambió, se le olvidaron, pasó algo, tiene que tener la capacidad de soportar. No va a ser siempre, ¿listo? Pero la desensibilización sistemática ayuda a que ya prevea que en cualquier momento va a suceder y que tiene la capacidad para soportarlo. Va a ser momentáneo, ¿listo? Pero es lo que se busca, exposición gradual. Si es que la persona ya conserva el lenguaje y el intelecto, hay que explicarle todos los pros y los contras y que no considere que tiene ya un callejón sin salida. Tiene la capacidad para hacerlo. Y finalmente, solución de problemas. Ok, ya, estás yendo, por ejemplo, a un centro comercial.
y se te olvidaron tus audífonos o se los prestaste, yo qué sé, pasó cualquier cosa. ¿Vas a dejar de ir? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué solución? Eso justamente también vamos a verlo hoy día en lo que es toma de decisiones, pero podrían ser pequeños tapones improvisados con papel higiénico, con algún tipo de, no sé, elemento pequeño que no es igual que sus audífonos, pero ya es algo que puede hacer. Recuerden que las personas autistas no son muy espontáneas, por eso muchas veces hay que enseñarle. Él solito que diga, no sé qué hacer. Lo único que sé que va a los oídos son auriculares. No sé qué más puede ser. No hay otra cosa, ¿no? Su pensamiento es tan rígido que no va a dar soluciones. Entonces, una forma de entrenarlos es que nosotros le entreguemos la solución. ¿Listo? Para que la tenga en su bagaje de memoria ante estos estados de alerta o de alarma cuando la situación sensorial lo sobrepasa. Pasamos al otra área, integración sensorial. ¿Qué significa? Utilizar distintos elementos a la vez, guiados esto por un terapeuta. Ahora, acá nosotros debemos reconocer un poquito nuestros límites. El indicado para hacer ese tipo de actividades no somos nosotros, nosotros no tenemos un gimnasio, no tenemos los implementos para esto, y por más que los tengamos, no sabemos si está bien o está mal. El realmente indicado para trabajar ese tipo de cosas, la estimulación la podemos hacer nosotros, pero cosas más intrincadas o complejas debería ser solamente un fisioterapia. ¿Qué se estudia para ser fisioterapeuta? Tecnología médica. Y una especialidad es fisioterapia. ¿Listo? Compresión articular. Nosotros no sabemos hasta dónde tenemos que someter el cuerpo. Eso ya lo maneja otro profesional. ¿Listo? Podemos incluso recibir la guía para nosotros trabajarlo de repente con niños, pero casos más complicados no es nuestra área y hay que reconocer el límite. Balanceo controlado, sobre todo si ya son adultos, prevenir que eso los ataque en la adultez mayor, porque ya saben ustedes por desarrollo general también, un adulto mayor que no hace actividad física se cae con mucha facilidad, porque sus articulaciones, sus huesos y sus músculos no están acostumbrados y una caída en esta edad puede ser mortal. En el autismo no tendría por qué ser diferente. Y muy bien, acá les puse justamente en negrita, esto ya debe ser practicado por un profesional. Ya nosotros no es nuestra área de experticia. ¿Listo? Adaptación sensorial. Si hay hipo, esto es muy clásico, ya deben ustedes conocer distintas estrategias. Si hay hiporreactividad, aumentar la intensidad. ¿Listo? Más peso, más fuerza, más presión. ¿Listo? Actividades dinámicas repetitivas para que se acostumbre a ello. Y por el contrario, si hay hiperreactividad, los audífonos. Conozco personas autistas que utilizan lentes oscuros en todo lado, porque su hiperreactividad ocular visual es muy alta. Van a clases con lentes oscuros, se sienten muy bien con lentes, incluso de noche. Y claro, acá hay que tener un pequeño, como siempre todo es dinero, chicos, la verdad. Discúlpenme eso, pero es así. Hay lentes oscuros que solamente son coloreados, que sí se ve bien oscuro, pero si los usas de noche, no miras nada. Hay otros lentes que se llaman, no me acuerdo el nombre ahorita. Mm, No recuerdo el nombre, pero es un tipo de luna oscura que te evita que las luces muy, muy altas te afecten, pero incluso siendo de noche te permite ver. O sea, no obstruye del todo la luz de afuera. Incluso siendo de noche, lo pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, para caminar por la calle de noche, ya saben que los autos pasan y las luces te alumbran y te alumbran. Entonces, ese tipo de lentes, cuando me acuerdo el nombre se los digo, ¿listo? Polarizados, ¿listo? ¿Cuál es el problema del polarizado? Que es más caro. Y encima tienen que ser lentes de medida polarizados. El precio no baja de los, yo he visto y he preguntado, 250 soles. Solo la luna, ¿ah? Ya graduada. Entonces, otra vez es otro elemento que hay que invertir. ¿Listo? Pero es otra forma cuando nos ha tocado un paciente con el problema de la hiperreactividad ocular o visual. ¿Listo? Presión más controlada y entre otras estrategias que ustedes puedan conocer, por ejemplo, estar en la casa puede tener algún tipo de estructura en las paredes para que el ruido de afuera no lo moleste, sobre todo en las noches. ¿Listo? O la luz de su cuarto también podría ser un tono más bajo, lo suficiente para que él se sienta adecuado. ¿Listo? Y lo mismo se hace con el resto de los sentidos.
justamente les tenía un video, cómo debería ser el ambiente de una persona con autismo. Es el que estaba buscando la vez pasada, no lo encontraba. Ese es un adolescente ya autista que se llama Javier y su cuenta se llama Javito. ¿Listo? Sus papás, ambos profesionales con una gran cantidad de recursos, han adecuado toda su casa para que este niño se pueda sentir totalmente cómodo. Inclusive tiene un montón de juguetitos de steaming y también tiene un columpio en su propio cuarto que le ayuda a poder regularse cuando lo necesita. Y como pueden ver, hasta parece que se golpea, pero no se golpea. Ya el movimiento está tan calculado que más bien el techo está sucio, como pueden ver ahí. Eso ya es la cantidad de veces que lo ha tocado. No se golpea, no se lastima. Pero todo su cuarto está organizado. Miren las ventanas para que no se haga daño. Están con rejas, ¿listo? Y así toda la casa y todo lo que él utiliza tiene las mismas formas. Todo decorado para que él se sienta cómodo. En términos ideales, ese debería ser el ambiente para una persona autista, ya sea niño o adulto. Ya saben que nosotros no los obligamos a adaptarse, sino el medio se adapta a ellos. Otra estrategia para trabajar los sentidos: juguetitos u objetos de autorregulación. Por ejemplo, Javito, lo vieron en un video pasado, siempre estaba con una cadena de colores. Siempre la armaba, la desarmaba, cosas que van girando, etcétera. Es un pequeño objeto que ante cualquier evento estresor o ansiogénico lo agarra y se relaja. ¿Listo? Cada niño y cada persona tendrá un objeto diferente, pero necesita tenerlo siempre a la mano. ¿Listo? Muchas veces, por ejemplo, en colegios y en casas tienen ya una caja de autorregulación con distintos objetos, todos de la preferencia del niño o del adulto, para que cuando las necesite, la utilice, porque puede ser una como puede ser otra. ¿Listo? Son pausas sensoriales que las pueden utilizar. ¿Listo? Como chalecos, bandas elásticas, elementos que giran, elementos que los puedes presionar. ¿Listo? Y lo pueden utilizar en su colegio, en su casa o en el trabajo. ¿Listo? Muy bien, pasamos a la segunda parte del ASI, que es la interocepción. Los anteriores era todo para el cuerpo: ejercicios, actividades, motricidad. Ahora estamos trabajando lo que es sensaciones internas. ¿Listo? Acá no podemos estimularlo directamente. Yo no le puedo provocar a un niño hambre a propósito para que la sienta, sino tengo que aprovechar su día a día, sobre todo a través de los padres que van a estar todo el tiempo ahí, y si ya es adulto, que reconozca estas sensaciones y que les vaya poniendo nombre. ¿Listo? Lo que se trabaja en la interocepción es ponerle nombre. Por ejemplo, el estómago vacío, cuando sientes que tu estómago como que se hace así, como que se estruja, como que aprieta, eso se llama hambre, ¿listo? Y cuando tienes hambre, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues quieres comer, ¿listo? Y cuando comes, esa hambre desaparece, ¿listo? Recuerden que acá se provoca muchas veces la aparición de alexitimia. Y la alexitimia es porque no reconocemos señales del cuerpo y no las podemos asociar con emociones. Entonces, un primer peldaño para trabajar la lexitimia es que reconozca la interocepción, porque todas las emociones provocan sensaciones internas. Cuando estamos ansiosos, sentimos aceleración del corazón, aceleración de la respiración, por ejemplo, sudoración de las manos o del cuerpo. Cuando estamos tristes, nos duele el corazón, se encoge el pecho y tenemos un nudo en la garganta, por ejemplo. Cuando estamos estresados, nos duele la cabeza, nos duele el cuerpo. Cuando estamos cansados, no hay energía, no nos podemos parar de la cama, y así con todas las sensaciones. Entonces, la interocepción no la puedo estimular directamente. La anterior sí, yo puedo hacer un montón de cosas, como han visto, para poder provocar la primera, que es la propiocepción, pero la interocepción va a depender del día a día. Y cuando ocurre ese fenómeno, el tutor tiene que estar enseñándole el vocabulario, la palabra, la sensación. ¿Listo? Por ejemplo, un corazón que late muy rápido, nervios o emoción. El miedo también, cuando tu corazón se acelera mucho. ¿Listo? Y tiene que ir ganando este léxico.
Y si es que no tuviera esto, también podemos utilizar, o sea, si no tuviera lenguaje, podemos utilizar como estrategia los pictogramas. En la carpeta que les pasé la vez pasada con la compañera Adriana, les he pasado acá varios elementos de pictogramas que ya deben estar en su carpeta descomprimida. Por ejemplo, la primera dice higiene personal. El hecho de que no tenga lenguaje no significa que no pueda comunicarse. Si es que puede escribir, en buena hora. Pero una estrategia muy fácil son los pictogramas. Por ejemplo, subir las bragas o subir su truza, subir pantalón, bajar pantalón, desvestirse, vestirse, lavarse los dientes, tirar al tacho de la basura, escupir. Hay una gran cantidad. Les he pasado todos los que yo tengo en la mano, ya la mayoría lo tengo impreso y lo facilito a los padres para que lo puedan utilizar. Tenemos un segundo grupo de pictogramas para elementos en el colegio. Lavarse las manos, cursos, matemáticas, lenguaje, asamblea, reunión. ¿Listo? Y si a veces se encuentran que las palabras son un poquito no muy español o castellano, ustedes las pueden editar, no hay ningún problema. Esto de los pictogramas, también hay cierta limitación. Por más que ustedes consigan manuales extensos de pictogramas, nunca se van a ajustar realmente a las necesidades de la persona, porque los perfiles son totalmente diversos. ¿Cuál es la estrategia que yo he encontrado? Utilizar imágenes de internet y crearle un grupo de pictogramas al paciente de acuerdo a sus necesidades, a su etapa del desarrollo y a sus actividades. Por ejemplo, tuve un paciente, dos pacientes en realidad, era terapia de pareja, pero tenían una particularidad. El paciente era autista, que lo habían detectado a los 12 años. Actualmente tenía 21, si no me equivoco, estaba en la universidad. Y él era parte, no me acuerdo cómo se llama ese deporte, pero son los que van al gimnasio a levantar peso, pero no como un ejercicio regular, sino los que levantan peso así en grandes cantidades y lo levantan y luego así. Ya, él ya tenía eso de antes y le ayudaba mucho a su propiocepción. ¿Dónde tenía el problemas? En la parte emocional. Y su enamorada, que estudiaba psicología, también de la misma edad, era una paciente con TLP. ¿Listo? Era un chico autista con una paciente TLP. Ya se imaginarán. Esto era una retahíla de situaciones muy curiosas entre ellos. Al final lograron adaptarse. Pero ¿qué pasaba? La chica con TLP exigía que le dé respuestas y a veces el único que quería era aislarse un ratito, relajarse y no hablar con nadie. ¿Cuánto tiempo le duraba eso? 2, 3 días. Y eso para la chica que tenía TLP con necesidades emocionales muy intensas no le parecía. Entonces tuvimos que llegar a un punto medio. Ella me decía lo siguiente, a mí no me gusta que cuando yo necesito una respuesta, él lo llamo y no me contesta, lo busco y nada, se desaparece. Entonces, luego en sesión con él le pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Tú cómo te sientes? Me dice, estoy bloqueado. O sea, era un shutdown. Tenía que relajarse en aislamiento. Y me decía, no es que no la quiera, no es que no le quiera hablar, es que realmente no puedo. Y es más, cuando me hablo, me encuentra, me quedo callado y no sé qué hacer. Él estaba en mucho desconcierto. Yo luego le expliqué que es una sintomatología básica, por eso la psicoeducación es muy importante. ¿Y qué es lo que hicimos para él? Le creamos un grupo de pictogramas para esas situaciones conflictivas con su enamorada, donde hasta las mandaba por WhatsApp. Miraba su galería de imágenes y le mandaba. Estoy muy estresado, mi mente está muy confundida y ahorita necesito, por favor, y le ponía un pictograma de 24 horas, 12 horas, 48 horas, el fin de semana. Y aparte, ese era el pictograma de necesidad de tiempo. Y aparte le enviaba otro que justamente ayudaba a la comunicación con ella. Y por si acaso, porque esas eran las ideas que la inundaban a ella. Ya no me quiere, ya me evita, me quiere dejar, ¿no? Como TLP, las emociones son muy intensas. Y aparte le enviaba otro pictograma de, por favor, no tomes este espacio de silencio para mí, como que ya no te quiero, yo te sigo queriendo, solamente dame un poquito mi espacio. Entonces los pictogramas, a ver, encuentren un pictograma que tenga esa información, no hay. Nosotros la tuvimos que crear, la imprimimos, la virtualizamos y le servía para comunicar. Él hablaba perfectamente, pero cuando estaba en esos episodios, el pictograma servía como un medio de comunicación
Incluso para esta relación de pareja, que como se imaginarán tenía muchas particularidades. Entonces los pictogramas que les he pasado son los que se encuentran fácilmente, ¿listo? Algunos que más o menos son algo difíciles de buscar, pero no tengan ningún miedo en crear los propios, porque no se van a adaptar a todas las realidades. Busquen imágenes de internet, pongan los textos que fueran necesarios y entréguenselo a su paciente de acuerdo a la etapa de desarrollo, al contexto y a la actividad que realiza. ¿Listo? Esos mismos pictogramas se pueden utilizar en lo que estamos viendo acá, interocepción. ¿Cómo me siento? Me siento feliz, me siento alegre, estoy emocionado, tengo miedo, estoy asustado, quiero un abrazo, quiero cariño o quiero estar solo, ¿no? Como el ejemplo que les acabo de dar, ya, esto ayuda a la interocepción, que tenga sus fichitas y que las recuerde. Yo también recomiendo mucho acá, recuerden que la memoria episódica está muy deteriorada o no muy fortalecida. Entonces, trabajar ese tipo de información y que lo tenga a la mano siempre ayuda a que lo recuerde y a que se conozca. ¿Listo? A ver, incluso en la actualidad se está apuntando a que sean pequeños videos, porque algunos de ellos no transmiten todo lo que se desea. Sí, correcto. Sí, se utilizan videos y no sé dónde tengo, pero hay una aplicación que tiene varios pictogramas y tiene la ventaja de que habla el pictograma. Hasta tú puedes grabar tu voz, buscas, no sé dónde lo he guardado. En mi celular lo tengo, ¿ya? No sé si se podrá ver, pero se llama PicTok. No, no creo que se logre ver. Está muy chiquitito. Pero se los voy a escribir al chat, ¿listo? Ese yo lo tengo, también hago que mis pacientes se lo descarguen. Y si ustedes no lo tienen, lo pueden explorar. Tiene un montón de pictogramas, no hay todo, ¿listo? A ver, se llama PicTok. AAC, ¿listo? Así lo pueden buscar como lo acabo de mandar en el chat. PicTok AAC, ¿listo? Está en Android, está en iOS y también tiene la facilidad de que pueden... eh, así lo tengo por acá. También lo bajé acá en la computadora, pero no es muy bueno en la computadora. Acá está. A ver. Lamentablemente en la computadora no se puede grabar. En el celular sí se puede grabar, en la computadora no. Pero en el celular es más fácil porque es más móvil. ¿Listo? Acá justamente lo estoy abriendo. Ya, es algo así. Tiene un montón de pictogramas y algunos son menús. Por ejemplo, acá donde dice acciones, si le dan clic, entra a un menú más adelante. ¿Listo? Acá dice, ¿no? En esta computadora no se puede grabar, es cierto. En el celular sí. Y hay un montón, ¿listo? Un montón. Dar, tener, venir, preparar, ayudar. ¿Listo? Y mientras más van utilizando, se van grabando acá como una pequeña memoria. Entonces, si su paciente necesita o los padres necesitan, el PicTok podría ser una herramienta para enseñarle a comunicarse. ¿Listo? Es más útil en celular, pero también lo tengo en la computadora. El PicTok puede ayudar. Como bien indica la compañera Cecilia, ¿no? La colega Cecilia, el efecto, los pictogramas, ahora su futura evolución es con esto de la IA, es muy fácil que en cualquier momento surjan plataformas virtuales donde los pictogramas evolucionen y faciliten mucho la comunicación. Por lo pronto hay que esperar, porque todavía no hay, pero trabajarlo con lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, los pictogramas por WhatsApp que hice con este paciente en esta pareja ayudaron de maravilla, ¿listo? Y bueno, los problemas seguían, ¿no? Pero la comunicación ya no era tanto un problema. Muy bien. Listo, seguimos con la interocepción. Hay que enseñarle igual, con estas fichitas o imágenes, un semáforo o un termómetro corporal. ¿Cómo te sientes? Hambre, cansado, animado, entre otras cosas. ¿Listo? Esto es clave porque es el primer paso para evitar o mitigar la aparición de la lexitimia. Porque luego cuando van creciendo y nunca se trabajó esto, es recontra difícil detectar emociones. Por eso no detectan emociones. Porque no empezaron con los primeros elementos de la vida cotidiana como es el hambre, la tristeza o el dolor, y como no reconocían eso en su cuerpo por la conectividad neurológica, las emociones, las básicas, ya esas todavía pueden reconocerlas, pero las emociones complejas, vergüenza, celos, irritación, decepción, eso nunca lo van a hacer de modo espontáneo. Entonces, esta interocepción ayuda mucho.
¿Listo? Acá, por ejemplo, hay un pequeño semáforo, entre muchos otros que hay en internet. Estoy calmado, estoy agitado, necesito una pausa. Acá estoy calmado, estoy bien, puedo jugar, puedo conversar. Y luego el rojo, estoy en tormenta. Necesito calma, necesito descanso, ¿no? En la pared pueden pegar, por ejemplo, el termómetro, el niño va y toca e indica. ¿Listo? Y los padres ya saben cómo está el niño. Entonces ya estamos trabajando interocepción de modo inmediato. ¿Listo? Discriminación y, o sea, diferenciar. Tienes hambre, tienes dolor. Ojo, por más que el papá sepa, esto es muy importante, eso se le indica a los papás, por favor, y al terapeuta también. Por más que ya sabemos que nos está diciendo tengo hambre, nosotros podemos hacer un ejercicio de reflexión. ¿Tienes hambre o tienes dolor? Nosotros ya sabemos que tiene hambre, pero le repreguntamos. No, tengo hambre. Y le preguntamos, ¿cómo sabes que tienes hambre? Porque me duele acá, ¿no? Me duele que mi estómago así, ¿no? Como sea que lo diga, porque ya discrimina. Entonces, no solamente ya aprendió a comunicarse, sino aprende a comparar. Y mientras más comparaciones haga con la pregunta que nosotros le hacemos para exigirle algo, más aprende a que, ay, así ahora es hambre, pero también sé que hay lo otro y que no es eso otro. Entonces, estamos fortaleciendo la interocepción. ¿Listo? Hambre, dolor, sueño, cansancio, dolor de cabeza, me duelen los ojos, tengo sed, por ejemplo, podemos ahí utilizar distintas comparaciones guiadas. ¿Cómo te sientes cuando tienes hambre? Es igual como cuando estás nervioso, como cuando tienes miedo, lo obligamos a razonar. ¿Listo? Como les decía, esperamos la situación y hay que aprovecharla. Ese momento, por decirlo así, hay que sacarle el jugo para que sigamos estimulando. Finalmente pasamos a lo que es la parte vestibular, lo que es el equilibrio. ¿Listo? Acá sobre todo les voy a entregar los principios. ¿Cuáles son los principios? Tiene que reconocer lo que es adelante y lo que es atrás. ¿Por qué se pone tercero? Porque primero está la propiocepción, la interocepción, y este que es más complejo que los involucra a los dos anteriores, ya tiene que reconocer qué cosa es adelante, qué cosa es atrás. Por ejemplo, Javito, cuando estaba en el columpio, pequeños vaivenes, le decimos, a ver, cuando vas adelante dices adelante y que lo repita, listo, que reconozca, esto es adelante, ahora te vas atrás, atrás, adelante, atrás, listo. O también los giros, como acá vemos otro pequeño columpio, que él nos diga, ¿a dónde quieres ir? ¿Adelante o atrás? Y lo que él diga se hace para que empiece a asociar porque la lateralidad es lo que ayuda al desarrollo del equilibrio. Si desarrollamos esto a tempranas edades, pues lo vas a ver y va a conservar lo que es el equilibrio con esas actividades. El movimiento lineal es más regulador. Por ejemplo, el columpio, adelante, atrás, repetitivo, es predictivo, no se altera fácilmente, me relaja. El movimiento rotatorio es más activador, emociona, alegra. A mí les puse videos, ¿no? De niñitos girando, girando, girando y jamás se marean. Ya, eso los ayuda más a entrar en energía y entrar en beneplácito. ¿Listo? Son dos movimientos básicos. Ahora, la cantidad de juegos que se pueden hacer con estos movimientos son un montón. ¿Listo? Puede ser con sogas, ¿no? Que se agarra y lo agarramos adelante y atrás, sin mover sus pies, solamente ahí sobre su propio eje. ¿Listo? Y de paso que también practica tonicidad muscular en los brazos. Puede ser con columpios, puede ser con colchonetas, puede ser con los trampolines. Salta adelante, salta hacia atrás, date un volantín, ¿no? Nosotros lo ayudamos para que no se haga daño y ahora igual, para atrás, ¿no? Entonces, son ese tipo de actividades los que va a favorecer el desarrollo de la propia sesión vestibular o del equilibrio, ¿no? Vestibular se llama por el oído y la sensación de equilibrio. Actividades básicas en niños, igual, que tenga su columpio y que haga alguna actividad a la vez. Por ejemplo, ahora haz caer el pino amarillo, el pino azul, el que fuera. Columpiarse, balancines, saltar en la cama elástica, rodar en el suelo. Y si lo llevamos a la parte adulta, acá también otra vez se necesita material especializado, ¿no? Que nosotros fácilmente no podríamos adquirir. Deportes, como podría ser desde tempranas edades en la adolescencia, aprender a manejar bicicleta va a ser muy útil para su desarrollo. Y las personas autistas que manejan bicicleta y lo aprenden, al igual que los neurotípicos, jamás se olvidan, ¿listo? Es una muy buena actividad, la bicicleta, la natación, que muchos tienen mucha afinidad porque como el agua
provoca presión, eso les hace sentir bastante cómodos. Siempre he escuchado que dicen cosas como, siento que vuelo, siento mi cuerpo y que no quiero salir del agua, porque el aire no les da esta propiocepción que les dé el agua. Entonces, practicar natación desde pequeñitos ayuda. Hay que tener mucho cuidado porque también puede provocar problemas en la piel por el agua con cloro y sobre todo en los ojitos. Entonces, de repente, unos visores necesarios para la natación para que no le afecte. ¿Listo? La danza. Ah, me olvidaba. ¿Cuál es el mejor consejo para trabajar eso en autistas y que no lo vean como una obligación, sobre todo cuando son adolescentes y adultos? Que busquen lo que les guste. Y si les gusta, lo van a hacer con mucho más placer, sin necesidad de estar obligándose. Si es algo obligado, eventualmente lo pueden dejar y descuidar, o lo van a hacer de mala gana. Si encontramos una actividad física que disfruten, es muy probable que la conserven hasta edades avanzadas. ¿Y cómo lo podemos ver? En primer lugar, que pierda el miedo a probar cosas nuevas y en segundo lugar que pruebe de todo. Y si ya probó de todo, eventualmente encontrará lo que le gustaba y ahí que se quede. Otras actividades de equilibrio, el yoga o el bosu. El bosu es como que son siglas en inglés que son muy parecidas a lo que es la terapia ocupacional. ¿Listo? Cambios de posturas controladas, caminatas en superficies irregulares también ayuda. ¿Listo? Miren, por ejemplo, tengo otro video. Y ojo, pueden llegar a hacer cosas bastante interesantes. Este es un adolescente autista español de 15 años. ¿Listo? La mamá siempre en sus primeros videos decía, cuando me lo diagnosticaron, los médicos me decían, no va a poder hacer nada, prepárese para tener un hijito que siempre va a depender de usted. Ella no se rindió como buena mamá, imagino que también con una buena cantidad de recursos. Y miren, el adolescente no solamente practica, compite en campeonatos estatales, nacionales, a nivel de toda España, ese tipo de actividades. Y lo hace muy bien. Fue el primer adolescente autista, este es el muchacho. Veíamos este video que es otra área de trabajo, pero pueden llegar a hacer cosas también como cualquier otro. ¿Listo? Compitió nacionalmente siendo adolescente, entonces ese es el prejuicio que hay que quitar a los padres, justamente para que no rechacen. Si se estimula, si se trabaja, puede hacer muchas cosas. Sí, el camino es diferente, pero no es imposible. ¿Listo? Acá está la prueba. Claro, estas evidencias internacionales y pruebas son muy escasas. En muchos países recién lo estamos trabajando. ¿Listo? Pero si está la prueba de una persona, muchas más lo pueden lograr. Terapia ocupacional, ¿no? Como ya les dije, cualquier actividad analógica que luego me permite hacer actividades reales de la vida cotidiana. ¿Por qué levanto una pesa de 2 kilos? Porque la bolsa de mercado pesa 2 kilos. ¿Por qué tengo que agacharme a recoger pepitas del suelo? Porque eventualmente se me va a caer algo en mi casa y tengo que agacharme. Mi cuerpo tiene que estar preparado. ¿Listo? Eso es terapia ocupacional. Nuevamente, nosotros no somos los especialistas, sino el fisioterapeuta. Pasamos a la segunda, otra área de trabajo. Ahora vamos a ver lo que es la percepción, el hiperfoco. Sabemos que los autistas tienen un hiperfoco muy marcado. ¿Listo? Entonces tienen problemas para cambiar de tarea, integrar información contextual, o sea, agrupar muchos estímulos y sacar una idea grupal. Ellos son más bien enfocados en un solo estímulo. Y priorizar estímulos relevantes. Estrategias de trabajo. Principios. Por si acaso, acá tengamos algo en cuenta. Recuerden que cuando estamos trabajando con autistas, no es el objetivo. Deja tu autismo de lado. Yo sé que tú eres así, pero el mundo te exige esto. ¿Listo? No es el principio. Justamente el mes pasado con un paciente me decía, yo sé que el mundo exige cosas, entonces tengo que aguantarme mis cosas para poder adaptarme, porque si no, no trabajo. Ya va a acabar ingeniería civil. Si no, no puedo ganar dinero. Le dije, no.
O sea, sí, está bien adaptarte, pero no es suprimirte para que te adaptes al resto. Es agarrar tus propias características, enfocarlas en lo que tienes que conseguir y conseguirlo para ti, no para parecerte al resto. Eso que estás haciendo o que pensabas que tenías que hacer se llama masking. Y el masking es negativo. Te puede servir en algunas situaciones, pero no es sano del todo. Y él se quedó muy sorprendido y es más, abrió los ojos y me dijo, o sea, no tengo que fingir ser que no soy yo. Dije, no, sé tú. Y hasta donde tus capacidades te lo permitan, hazlo a tu manera, no a la manera del resto. Ya si los demás te miran o no, ya lo trabajaremos. A él, por ejemplo, lo mandé al teatro a hacer clown y a hacer así cosas extrañas porque tenía mucho miedo a que se rían de él. Luego experimentó lo que son las risas, lo que es reírse de él y lo superó sin ningún problema. ¿Listo? Como pueden ver, salud. Como pueden ver, se puede hacer este tipo de actividades. ¿Listo? Incluso actuar en frente de personas lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, principio, no se reduce el hiperfoco, se le aprovecha para poder llegar a otras áreas. Es una puerta de entrada para poder trabajar la flexibilidad. Por ejemplo, uso funcional de su interés restringido. Si solamente le gustan, por ejemplo, los trenes, pues él va a estar feliz solamente con trenes. ¿Cómo lo extendemos? Ahora lee un cuento sobre trenes. Ahora miremos películas sobre trenes. Ahora léeme un cuento, hagamos matemáticas, cuenta los vagones, descríbeme este vagón del tren, ¿cuántas llantas tiene? El interés del tren no lo hemos quitado, lo hemos aprovechado para que se expanda, ¿listo? Nuevamente, el mismo principio de las bolitas, el mismo principio de estar haciendo sopa con la arena. El cerebro se entrena en abrirse y cuando tenga que dejar incluso los trenes por otra actividad, las conexiones neurológicas ya existen y es más fácil que lo haga. ¿Listo? Ese es el principio del trabajo. Se entrenan cosas analógicas como para calentar y cuando tenga que hacer el acto real que la vida le exige, el cerebro ya no lo rechaza tanto porque ya tiene entrenamiento. No era la misma acción, pero era el mismo principio. ¿Listo? A ver, por ejemplo, ¿por qué a los tenistas se les hace calentar así con las manos siempre? Sin jugar, ¿ah? Simplemente ejercicios así, así, para todo lado, para arriba, porque eso es lo que necesita. ¿Listo? Eso no es jugar. Hacer así no es jugar con la raqueta, ni la garra, pero cuando tiene que hacerlo, el propio músculo y articulación y el cerebro que manda esas indicaciones nerviosas ya lo sabe hacer, entonces se adapta más fácil. Es el mismo principio, aunque no parezca, porque son funciones cognitivas, pero es el mismo principio. ¿Es característico el cansancio en adolescentes con TEA? ¿Es posible que sea por efectos del masking? Depende a qué tipo de cansancio. Si es cansancio físico, podría ser un tema más nutricional. Si es cansancio emocional, psicológico, definitivamente es con más por masking. Si es que usted ya lo diagnosticó en esa persona, definitivamente es por masking. Es como que ustedes hacen todo su día, imagínense todo su día desde que amanece hasta que anochece, pero adicionalmente a su día tienen que estar mirando, copiando, suprimiendo cosas, imitando o haciendo actividades del grupo porque tienes que integrarte. Es como tener 2 días en uno. Es hiper cansado. ¿Listo? Entonces, si se refiere a algo físico, puede ser nutricional. Si se refiere a algo psicológico, definitivamente el masking causa eso. Y en largos periodos, ansiedad, depresión, aislamiento y el burnout autista, que es el más peligroso. ¿Ok? Luego, por ejemplo, puede ser jugar con amigos que también les interese los trenes o los dinosaurios o lo que fuera, principalmente la familia, hermanos, primos. Esto aumenta la adherencia al aprendizaje y a la expansión del hiperfoco. Su hiperfoco está, pero ya sabe expandirse. ¿Listo? Entonces nunca se le reprime su hiperfoco, se le aprovecha como puente. Cambio atencional flexible, técnica, temporizador. Vamos a jugar estos 5 minutos, pero ¿sabes qué? No sé, con cualquier cosa de la casa. Luego de 10 minutos jugando, vamos a botar la basura. ¿Te parece? Dejamos un ratito el juego y me acompañas a botar la basura. A la persona autista adora, ama la anticipación, no le gusta la sorpresa. Si es que se lo anticipamos y le vamos a decir, sí, pues te vas a incomodar 5 minutos que vamos a ir a botar la basura porque vivimos en el quinto piso, hay que bajar y hay que subir, pero ya te estoy avisando y entonces me ayudas porque yo me canso.
Entonces, ahí también trabajamos un poco la empatía. Como puse aquí entre mayúsculas, siempre tiene que ser advertida. ¿Listo? Así sean cosas que no tengan nada que ver con la actividad, tenemos que interrumpirlo a propósito. De lo contrario, se acostumbra a esta inflexibilidad que todo tiene que ser estático. Si lo, acom- si lo acostumbramos a eso desde pequeñito, en la adolescencia, luego de la poda neuronal de los 12 años, no lo va a hacer. O sea, va a ser más difícil. Desde pequeñitos hay que interrumpirlo programadamente. Y muchas veces me dicen, pero se resiste, no le gusta. No importa, tiene que empujarlo un poquito. Recuerden el principio que vimos antes, eh, tiene que ser un reto. No puede ser algo fácil, tiene que ser un reto, graduado y medido, pero tiene que, ya, de repente ya botar la basura fue mucho. Acompáñame a traer agua de la cocina. Un minuto, ya está, es más fácil. Y así su cerebro nuevamente se va acostumbrando a que el cambio existe, porque en la vida cotidiana el cambio existe y hay que prepararlo desde ese momento. ¿Listo? Señales externas de transición, ¿no? Advertirle que se viene el cambio y eso ayuda a que la atención ya no sea rígida, sino por el contrario, flexible. Expansión progresiva. No se corta el interés, sino se amplía. Por ejemplo, trenes, ahora lo podemos pasar a algo que sea parecido. Transporte, ciudades, mapas. ¿Listo? Esto favorece la integración cognitiva, ¿no? Lo que estamos trabajando aquí es la integración. Recuerden que la persona autista tiene su hiperfoco, solamente se concentra en eso y los demás estímulos no los integra a un concepto grande. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de actividades que está el hiperfoco presente, pero le vamos añadiendo otro objeto. ¿Listo? Es parecido al trabajo con el uso restringido, pero ahora es expansión del interés, cosas que sean parecidas. Mapas, ciudades, otros medios de transporte, trenes, aviones, autos, partes del tren, las personas que van en el tren. Entonces, ayudamos a que integre otros elementos para comprender cosas más grandes. Al comienzo pueden mostrar resistencia, pero eventualmente se acomodan y hasta les gusta. Y este primer punto de partida hace que luego añadan más elementos y su hiperfoco siempre va a estar, pero ya lo puede integrar con otros elementos porque lo hemos entrenado. Entonces, igual se utiliza el centro de atención como puente para añadir otros que sean parecidos. Interrupciones estructuradas son pequeñas pausas sensoriales donde, a diferencia de la primera, no solamente se le quita, sino ahora se reemplaza por otra. Una cosa es interrumpirlo para retomar y otra cosa es cambiar de una actividad a otra, ¿listo? Para que también trabaje lo que es la rigidez. Cambio de tarea durante un breve momento. Por ejemplo, ya estamos jugando con trenes, con los legos, lo que fuera. ¿Sabes qué? Toca la merienda. Es otra actividad. ¿Qué te gustaría comer ahora, no? Vamos, comemos una fruta, la picamos, etcétera, pero ya cambió. Antes era una interrupción para retomar. Ahora es cambio de tarea literalmente a otra. O estamos de repente en la cama saltarina, en el parque. ¿Te parece si ahora vamos a otro juego? Listo. ¿Qué quieres ahora? Los columpios puede ser, ¿listo? O la resbaladilla, lo que fuera, pero otra. Eso hace también para que trabajemos el hiperfoco y la atención restringida. Podemos incluso retornar, pero si la cortamos y ahí está mejor, sería lo ideal, ¿listo? Porque no siempre se puede retornar a lo mismo. Y también trabajamos la tolerancia al cambio, porque él está tomando decisiones. Quiero este, quiero el otro. Entonces ya no entra en crisis. ¿Listo? Siguiente, integración multisensorial a actividades que sean en su casa o en su habitación que tengan distintas áreas cognitivas. Películas con alimentos, con olores, con ruidos, con luces, con movimiento, con actividades, con charla, con lenguaje, con acción, es otra estrategia para trabajar la percepción. Integración multisensorial. Leer instrucciones, ver un libro, escuchando música, con algún tipo de incienso, por ejemplo, entre otros. ¿Listo? Muy bien. Luego pasamos a otra estrategia que se llama la contextualización. Preguntarle cosas en cualquier momento como por sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Dime qué estás haciendo. Estoy haciendo tal cosa. ¿Listo?
Y ojo, no es que nosotros no sepamos, el objetivo es forzarlo a que nos indique. ¿Y para qué sirve esto? ¿Y esta parte del tren, cómo se llama? ¿Listo? ¿Y dónde puedes encontrar trenes? ¿Listo? Desde pequeñitos, ese tipo de actividades se puede hacer para trabajar el contexto, para que nuevamente expanda su foco de atención. Una herramienta muy frecuente para el contexto y que les llama mucho la atención son los cuentos con imágenes y los videos cortos, porque no es algo repetitivo, es un cuento hilado, pero que tiene una secuencia. Entonces, luego de que vemos el video, se le pregunta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Entonces, aprende a integrar mucha información en la pregunta que le estamos haciendo. Entonces, de toda la vida se sabe que los cuentos y las películas siempre han sido un elemento de estimulación muy importante. Hasta ahí está perfecto. Pero lo que complementa para las personas autistas es, por decirlo así, un pequeño cuestionario de interés para trabajar la contextualización. Porque aprenderlo en estos cuentitos específicos luego ayuda que esa tarea la pueda hacer con su propia vida. Tengo que hacer tareas, pero también tengo que lavar mi ropa. Entonces, involucra varios elementos porque ya lo entrenó, ¿no? El principio del cual estábamos hablando. En adolescentes y adultos, ¿cómo se trabajan estos elementos? Canalización hacia horarios de trabajo, estudio, trabajo y habilidades especializadas como hacer ejercicio. ¿Listo? Puedo hacer ejercicio, por ejemplo, mientras escucha música, que sería lo ideal. Entonces, junta varios estímulos a la vez. ¿Ok? Entrenamiento de la gestión del tiempo y la priorización en el adolescente y en el adulto. ¿Tienes que hacer varias cosas? Sí, ok. Le podemos ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿te gusta ir a practicar un deporte? Sí, perfecto. ¿Y qué otra actividad necesitas hacer? Mis tareas. Listo. ¿Te alcanza el tiempo para hacer tus tareas? Porque a pesar que tu rutina es hacer ejercicio, si es que hoy día no vas para darle más tiempo a tus tareas, estaría perfecto. Tu cuerpo no se va a morir un día para otro si no haces ejercicio, pero date cuenta que esta tarea o este examen final es muy importante. Puedes sacrificar el ejercicio y luego lo retomas. Las rutinas son flexibles, ¿no? Por eso habíamos visto al comienzo que se trabaja mucho lo que es cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque él cree, tengo que ir a hacer ejercicio y tengo que hacer tarea. Su rutina para él es inamovible. Si nosotros le metemos la idea ya al adolescente o al adulto, si es que dejas esto, por esto que es más importante, solamente esta vez, no estaría mal, estaría muy bien. Y ayudamos a la toma de decisiones. ¿Listo? Pero ya saben, porque ellos solitos lo que van a hacer es, tengo que hacer esto y esto. Al final no le alcanza el tiempo, porque no sabe tomar decisiones con ese nivel de previsión del futuro. Nosotros tenemos que meterle la idea, ¿listo? El acompañamiento paterno, en caso de personas autistas, va durante mucho tiempo. No es igual que un niño neurotípico. Un adolescente ya puede tomar decisiones. En este caso se les dificulta porque priorizan la rutina, ¿ok? Integración perceptiva, analizar situaciones sociales reales. Ya no utilizamos cuentos o películas animadas, podemos utilizar libros o películas con seres humanos, con situaciones más reales, dramas, películas de comedia, familiares, situaciones reales, sobre todo los dramas, ayudan mucho. Ya no son cuentitos, pero son películas. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué pasó después? ¿Qué opinas de esto? Analizar algo desde afuera les ayuda luego a analizar su propia vida, ¿no? Lo que muchas veces se conoce como videoterapia, pero en este caso dirigido con un pequeño cuestionario para que aprendan a integrar la información de distintas fuentes, resolución de problemas complejos reales de su propio pasado. ¿Te acuerdas que la vez pasada tenías que ir al cine y se llenó la sala y te viniste de frente? Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo lo podrías solucionar esta vez? ¿Qué otra solución podrías encontrar? Si no hay cine, ¿qué era lo importante, no? Le preguntamos, ¿qué era lo importante? ¿Ir a ver la película? ¿O con quién ibas a verlo? Ah, con mis amigos. ¿Qué crees que es más importante, ver la película o encontrarte con tus amigos? Por ahí nos puede decir, ver la película porque es la que queríamos ver. Listo. ¿Y qué prefieres, verla solo o con tus amigos? A veces me dicen, yo verla solo la disfrutaría,
pero verla con mis amigos, pues también. Y si pudieras escoger uno, creo que con mis amigos sería más divertido porque luego hablaríamos de eso. Correcto, entonces te das cuenta que si se cancela la película, ¿podrías hacer otra cosa con tus amigos? Sí, probablemente sí, vemos otra película, vamos a comer, entonces por ahí viene esa resolución de problemas, ya no solamente de películas, sino de eventos de su propia vida, de la vida cotidiana, en familia o con amigos. ¿Listo? Este es un entrenamiento metacognitivo de las cosas que ya vivió, de las cosas que ya experimentó. Muy bien, hasta aquí estamos con sensación y percepción, las dificultades y las estrategias de intervención en niños y en adultos. Pasamos a la siguiente. Esta se denomina memoria. Ya sabemos que la memoria, sobre todo la que está no muy desarrollada, es la memoria episódica, experiencias. Y como no había información del pasado, es difícil que pueda prever el futuro. ¿Listo? Por lo tanto, es la que primero se trabaja. La estructuración de la información tiene que ser ordenada, listo, para trabajar la memoria. Algunos principios se puede trabajar con apoyos visuales, estrategias escritas, virtualizadas, como una lista para ir de compras, qué cosas tienes que hacer, o una secuencia de acciones, en qué orden se coloca. ¿Listo? Tanto en tempranas edades como en avanzadas edades, tener esto como un apoyo facilita que la memoria se fortalezca. Repetición significativa. Siempre hacerlo de la misma manera para que se guarde más fácilmente en la memoria. Y si se puede vincular con intereses, pues mejor. ¿Vieron el cuarto de Javito? Estaba con todas las cosas que le gusta. Eso le ayuda a recordar. Listo. La primera, memoria de trabajo. ¿Cuál es el mejor modo de desarrollarlo? Estrategias como, primero, el lenguaje que se le tiene que entregar tiene que ser claro y secuencial. No puede ser ambiguo. Necesito que vayas a tu cuarto y saques toda la ropa que está sucia y que la traigas acá a la lavandería para lavar. ¿Listo? Hasta podríamos decirle en qué momento, porque hasta ahí puede ser, ok, voy a hacer eso, pero lo voy a hacer más tarde, ¿no? Entonces, cuando son adolescentes, aún con el autismo en sus características, les gana el trabajo, perdón, la flojera, la procrastinación, o se salen con la suya. Entonces, y necesito que lo hagas ahora en la mañana, ¿listo? Dentro de media hora que voy a dejar todo lavando. Entonces, ese tipo de información clara, precisa y secuencial ayuda a que cumplan esas acciones. Por ejemplo, si una mamá solamente dice, ya es hora de hacer lavandería, ¿le dio alguna indicación? No. Para un niño neurotípico, probablemente ya entendió todo. Pero en este caso, necesita la instrucción totalmente detallada. Tal, 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 tal cosa. Y ahora. ¿Listo? Muy bien, apoyos visuales puede ser con imágenes, listas o agendas. Y también podría ser con ayuda de una repetición guiada. Por ejemplo, niñitos pequeñitos para lavarse los dientes. Yo me lavo los dientes enfrente de él, yo le ayudo a lavarse y así. ¿Cuántas veces? Es como manejar bicicleta. Al comienzo yo le agarro la bicicleta, eventualmente lo voy soltando poquito, lo voy soltando poquito, voy midiendo hasta que lo hace solo. ¿Listo? Sin que se dé cuenta. ¿A qué es parecido? A ver, yo te lavo. Listo. A la siguiente, a ver, tú lávate un poquito hasta donde puedas. Así lo haga mal, ya lo hizo. Y a la siguiente, yo le termino de lavar. Y así otra vez, eso es la repetición guiada. Que lo haga en compañía de un adulto, así como la bicicleta, hasta que le soltamos la bicicleta y ya anda solo. Esa es la memoria de trabajo. Y los juegos típicos que se utilizan con niños, ¿no? Memoria, ¿listo? Caminitos, secuencias, fichitas para ir volteando, ¿no? Ganando puntos, ¿listo? O pequeñas instrucciones. Ahora pasamos a donde tiene más dificultad, ¿no? La memoria de trabajo es una de las más fáciles de trabajar, ¿no? Es prácticamente la estimulación general para niños pequeños. La memoria episódica, que son los recuerdos de sus experiencias y vivencias, acá sí hay dificultades. No pueden narrar eventos del pasado y cuando les preguntas algo de su pasado te dicen, no me acuerdo. Es más, se acuerdan que lo han vivido, pero no te lo pueden describir. ¿Listo? No es un borrado absoluto. Sí saben qué pasó, pero como hay alexitimia, como hay falta de propiocepción,
no saben cómo decírtelo. Está la información muy etérea, muy general, pero detalles no lo logran hacer, ¿no? Ya hemos visto la base teórica que explica esto. Estrategia. Usa de preguntas estructuradas, ¿no? ¿En qué lugar estabas? ¿Te acuerdas dónde estábamos? ¿Qué evento estaba pasando? ¿El cumpleaños, la fiesta, el colegio, lo que fuera? Con preguntas puntuales podemos facilitar que recuerde. Si de frente le pedimos la pregunta general, oye, ¿te acuerdas cómo todo lo que pasó en el matrimonio? Es imposible, ¿listo? Pero si le preguntamos algo muy puntualito, es más fácil que recupere ese dato. ¿Te acuerdas qué persona vino? ¿O te acuerdas antes de que acabe la fiesta qué es lo que pasó en la cocina? Entonces, una pregunta muy puntual puede ayudar a que saque un poco de información. Y si es que esta pregunta es objetiva, una persona que llegó, un sonido que sucedió o algún evento así, describible, objetiva, a través de los sentidos, facilita los hechos, porque las experiencias son más difíciles de recordar. ¿Listo? Otra estrategia que ayuda para esta memoria episódica es fotos y dibujos, que antes era mucho más difícil de hacer porque, bueno, tomar fotografías era con un rollo fotográfico, había que revelarlo y, bueno, era una gran cantidad de inversión. Ahora con la digitalización, fotos del pasado y que tengan encima escrituras, descripciones que se hagan en ese momento y que los puedan revisar cada cierto tiempo, favorece la memoria episódica, sobre todo de eventos importantes, ¿no? Así sean paseos, salidas, un fin de semana comiendo, eso a los papás se les dice que lo registren, ¿listo? Así sea una comida cualquiera, un fin de semana, tomen fotos. Y al cabo de unas 2 semanas o unos meses, oye, ¿te acuerdas lo que hicimos acá? Y le sacan el álbum de fotos, mira las fotos. Entonces, eso ayuda a que tenga estas conexiones neuronales y con las fotos ya es más fácil, porque no recurre a su memoria, recurre a la imagen y es más fácil que la describa. Entonces, álbumes de fotos con escrituras, ya sea que lo hagan los papás o él mismo, facilita que esta memoria se fortalezca para los siguientes años. ¿Listo? Y también historias sociales. Esta es un poquito más complicada de hacer porque tienen que escribir un relato de una experiencia. La foto es inmediata, nos tomamos foto y la guardamos, pero el relato es escribir, hoy día fuimos al parque, en la mañana estaba lloviendo o el carro se ponchó la llanta, yo qué sé, lo que pase, tal cual, una cosa realista. Y cuando esté escrita, igual pasa un tiempo, vamos a recordar tal cosa. A ver, agarremos al azar una historia, la toma, la lee y la recuerda. ¿Listo? Entonces, el principio es el mismo, fortalecer las conexiones neuronales. ¿Cuál sería lo ideal ahora? Probablemente fotografías impresas y con un pequeño relato, porque escribir todo toma tiempo. Y la imagen es otro modo de estimular vista y oído al momento de escuchar el cuento. Entonces, ese es el modo en que se trabaja la memoria episódica. Pasamos a la siguiente, que es la memoria semántica, los conocimientos generales y conceptos. Acá la verdad no hay mucho problema. Es atípico que tengan problemas con la semántica, pero si fuera el caso, tener fichitas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, león, una figura de león con su definición. ¿Listo? Y así. También otra ayuda serían los pictogramas. No solamente por la imagen comunicativa, sino como elemento para recordar, esto se llama lápiz, esto se llama baño, esto se llama manzana y lo que fuera que necesite. ¿Listo? Para recordar conceptos. Enseñar categorías y relaciones. Es decir, acá por ejemplo tengo una fichita. ¿Qué categoría le ponemos a esta fichita? Animales. ¿Listo? Animales y podemos acomplejarlo cada vez más. Animales de granja, animales de casa o animales salvajes. Entonces vamos fortaleciendo. Ah, son de casa. Ah, sí, ok. Entonces, ¿en tu casa hay leones? ¿En tu casa hay jirafas? Ah, no. ¿Listo? Entonces, podemos ir trabajando distintas categorías lingüísticas dependiendo también de su etapa de desarrollo. ¿Listo? Partes de su cuerpo, elementos de la casa, colores, animales, sonidos, profesiones, entre otras cosas. Pero como les digo, eso es algo atípico. La memoria semántica no suele estar muy desvanecida. En el caso de adultos, por ejemplo, escolares en secundaria,
adolescentes y adultos, trabajar esquemas mentales. Mapas conceptuales, esquemas, diagramas, cuadros sinópticos y mapas mentales ayuda a conceptualizar mucho más la información, porque a veces tienen problemas para estudiar, ¿listo? Cuando esta memoria no está muy desarrollada, ese tipo de elementos, además de un libro, ¿no? O de sus apuntes, hacer mapas conceptuales facilita mucho este tipo de memoria. Pasamos a la memoria procedimental, realizar acciones. ¿Listo? Cocinar, lavarse los dientes, lavar ropa, atarse los zapatos, etcétera. Acá les pongo este típico ejemplo de lo que es de Vygotsky, ¿listo? Del aprendizaje sociocultural. Nivel de desarrollo potencial, no, perdón, acá, empieza acá. Nivel de desarrollo real, nivel de desarrollo próximo, nivel de desarrollo potencial. Es decir, tiene que haber un adulto que le enseñe a realizar esa acción y como decíamos, ¿no? Del cepillo de dientes, que cada vez lo haga solito, así se equivoque. Y luego vamos, como la bicicleta, soltándolo un poquito hasta que logre la acción. Porque su comportamiento espontáneo es un poco carente, así que nosotros podemos estimular esta acción. Atarse los zapatos, por ejemplo. Cambiarse cuando son pequeñitos. ¿Listo? Y cuando ya hablamos de adultos, en la teoría que nos indica que tiene que haber un andamiaje. Por ejemplo, si está en la universidad o en el colegio, tiene que haber un compañero que lo guíe. Ojo, que no dependa de él, que lo guíe. ¿Listo? Pero eso es bien complicado. Lo que más se ha podido trabajar ahora en centros escolares es la maestra sombra. No es que le hace las cosas, es que le ayuda a que lo haga. ¿Listo? Que es lo ideal. Pero nuevamente cuánto cuesta una maestra sombra. Y una maestra sombra, ¿a cuántos atiende? A uno. Entonces imagínense el precio, ¿no? Imagínense lo que se necesita. Muchas veces lo máximo que podemos trabajar es el papá. ¿Listo? El papá, porque en los colegios nacionales ni siquiera hay. Y en los colegios privados puedes llevar uno, pero ya te imaginarás cuánto cuesta, ¿no? Pero eso es lo que mejor se necesita para la memoria procedimental, la ayuda guiada y es pequeñas estrategias, repetición práctica, repetir, 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 ¿no? Amárrate los zapatos, listo, otra vez, ahora tu otro pie, listo, amárrate y así, otra vez. Como jugando, que lo repita. Para ese tipo de memoria es un poquito irónico, porque nosotros no queremos que tenga rutinas muy estructuradas, pero justamente lo que fortalece esta memoria es la repetición y la repetición. Entonces acá tendríamos que ponderar cuál es la que ocurre. Felizmente la procedimental tampoco está muy difuminada, suele estar conservada, ¿no? La episódica es la que más tienen problemas, hasta adultos, ¿ah? Modelado, que mire a otro hacerlo para que luego lo imite. Pero eso también es parcial, porque recordemos que las memorias espejo de estos niños tampoco están muy desarrolladas. Entonces, igual facilita, a pesar que no es el mejor medio para aprender. Aprender viendo y el andamiaje y repetición, ¿no? Como en la teoría de Vygotsky. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de yo te voy a ayudar a utilizar el ábaco, mírame cómo lo muevo, ahora hazlo tú, ¿no? Aunque bueno, ábaco ya no se utiliza. Y lavarse las manos, ¿no? La mamá está perfectamente detrás, agarrando sus manitos, sintiendo el jabón, cómo se lava entre los dedos, cada uno de los dedos, etcétera. Y lo hace ella. Y luego la deja un poquito para que ella siga haciéndolo solita. Hasta que eventualmente ya aprendió a lavarse. ¿Listo? Así trabajamos la memoria procedimental. Algunas herramientas básicas para trabajar cuando esta memoria está deteriorada. Lista de pasos. Hasta pueden pegar papelógrafos en su cuarto, en la cocina, cómo lavarse las manos, cómo secar un plato, cómo lavar un plato o una taza. Primero pones jabón líquido en la esponja. Mojas la esponja, ¿no? Mueves o frotas todo el vaso hasta lo último que esté manchado. Después guardas la esponja, ¿listo? Hasta podrían ser pictogramas pegados en su entorno, ¿listo? Y he visto adultos que cuando tienen un horario bien estructurado, con horas muy puntuales, no solamente ponen, digamos, trabajo, horarios, actividades, exámenes, estudio, sino ponen cuánto tiempo de gimnasio van a utilizar, por ejemplo, ¿listo? O si van a salir con alguien, también cuánto tiempo pueden destinar. Ese tipo de organización a ellos les ayuda mucho a poder recordar las cosas que tienen que realizar. Entonces,
agendas visuales, horarios, cronogramas, organizadores gráficos, no solamente de cosas académicas, de su propia vida, es otro elemento que ayuda a poder trabajar los elementos de la memoria. Facilita la codificación y la recuperación de información. ¿Listo? Una estrategia adicional es dividir la información por bloques. ¿Listo? Por ejemplo, en las mañanas me levanto, me baño, hago desayuno y salgo. ¿Listo? Un pequeño bloque, todo el relacionado. Después, otro bloque de información. Lo mismo sirve para aprendizajes académicos como para actividades cotidianas. Agrupar la información en bloques que tengan similitud hace que incluso las personas neurotípicas recuerden también con más facilidad. ¿Listo? En los niños, juegos de memoria, apoyos visuales, pictogramas pegados. En el caso de adolescentes y adultos, estrategias más funcionales y autónomas con su vida cotidiana, organización en sus esquemas diarios, usos de agendas y ahora con la tecnología también pueden utilizar agendas virtualizadas, ¿listo? Hasta con alarma. Y eso les ayuda a estar siempre al tanto, fortalece la memoria. Técnicas de estudio para la parte académica, resúmenes y mapas mentales y planificar actividades y también planificar cosas que puedan salir mal. Muy bien, pasamos a la siguiente función. Acá vamos a ver lo que es el pensamiento. Dos características puntuales. Primero, el pensamiento cuando es muy literal, ¿ok? Y el pensamiento cuando es inflexible. Son las dos características típicas de una persona autista con respecto a esta función. ¿Listo? Literalidad, no entiende metáforas, ironías, dobles sentidos. Y el inflexible es que no puede adaptarse a otra forma de hacer las cosas. ¿Listo? Vamos a ver estrategias para ambas características. Algunos principios igual que el hiperfoco, no se elimina, ¿listo? No haces que deje de ser literal. Lo conservas, pero lo complementas con el entendimiento figurado, ¿listo? No es que literal no exista, para él existe, ¿no? Un niño que le digo, un mar de dudas, él respondía, me imagino un montón, una playa, pero con muchos signos de interrogación. ¿Listo? No, decirle, no, eso no es esto otro, es anular su propia espontaneidad. Se le dice, yo sé, tú entiendes eso. A eso que tú ya entendiste, le vamos a sumar este concepto. ¿Listo? O sea, no desaparecemos su peldaño natural, lo tomamos como base para ponerle un significado. Y eso es más fácil para que lo integre a su memoria semántica y luego lo pueda utilizar. No se impone el cambio, no. De ahora en adelante no pienses esto, piensa esto, no, piensa esto y recuerda que esto te lleva a esto otro. ¿Listo? Se siente más aceptado y lo hace con más facilidad. Y se va de lo concreto porque él lo va a interpretar de modo concreto y le juntamos lo abstracto. Esos son los principios para el pensamiento literal. Primera estrategia, y no hay muchas, enseñanza explícita. ¿Listo? Por ejemplo, cuando alguien dice la frase romper el hielo, como hemos visto en el principio, le preguntamos, ¿para ti qué es romper el hielo? Pues nos va a decir eso, ¿no? Agarrar un hielo y golpearlo, triturarlo, tirarlo al suelo. Ya está. Ok, y le enseñamos el significado. A eso se refiere la enseñanza explícita. Cuando se dice romper el hielo, realmente lo que significa en el modo de hablar cotidiano de otras personas es empezar una conversación, agarrar confianza, empezar a soltarse un poco, a charlar un poco. Eso significa romper el hielo. Siempre nos van a preguntar, ¿y por qué significa romper el hielo? Yo la verdad les digo, la verdad, no sé, así se quedó y así es como está. Y puedes escucharlo, así que eventualmente si lo escuchas, ya sabes qué significa. Algunos son un poquito más, fáciles de incluso deducir. Por ejemplo, está lloviendo a cántaros. ¿Listo? Probablemente entienda que están lloviendo vasijas o algo por el estilo. Pero luego le hacemos incluso un trabajito de preguntas. ¿Qué es lo que lleva un cántaro? Pues lleva mucha agua. Muy bien. Y si un cántaro yo lo volteo, ¿qué es lo que pasa con el agua? ¿Cae rápido o cae lento? Cae muy rápido. ¿Y cae poquito o cae un montón? Pues cae un montón. ¿Y cómo es una lluvia cuando llueve con mucha fuerza? Pues cae un montón de agua.
te das cuenta de dónde viene la frase, entonces la entienden, la recepcionan, la racionalizan, porque son muy objetivos y racionales, y lo guardan. ¿Listo? Y créanme que si le hacen ese proceso explicativo a esta y a cualquier frase, jamás se les olvida, porque su memoria semántica, como está muy conservada, esa información la utilizan. Es más, muchos autistas pueden ser bien sarcásticos, ¿ah? Es una habilidad que desarrollan sin ningún problema con la práctica. Muy bien. Técnicas. Enseñarle metáforas. Enseñarle cuentos que tengan fábulas. Las fábulas siempre tienen un mensaje oculto. Y también puede ser a través de videos. ¿Listo? Comparar luego el significado, justo lo que les estaba diciendo, comparar el significado literal concreto con lo que se utiliza realmente. ¿Hay relación? No hay relación. Si es hay relación, mejor. Si es que no hay, simplemente decirle como romper el hielo pues significa que las cosas ya no son tan frías. De repente por ahí viene la frase, ¿no? El hielo es frío. Y cuando alguien no se habla con una otra persona, se considera que todo está frío. En cambio, cuando rompemos el hielo y hablamos y conversamos, ya es un poquito más cálido, ¿no? Es un lugar más cómodo. De repente de ahí viene la frase. Muy bien, como yo lo explico eso, créanme, lo he hecho muchas veces, jamás se les olvida. La memoria semántica ahí los apoya mucho. Otro, apoyos visuales. Ponemos una imagen figurada de un cántaro echando agua y luego el significado. Significa que está lloviendo demasiado. Cuando el nivel intelectual es un poquito más bajo, ese pictograma con ese contenido figurado hace que lo recuerde más fácil, porque recordar la imagen es más fácil que recordar conceptos, sobre todo cuando el intelecto tiene ciertas dificultades, entonces es otra forma de ayudar a eso. No es tanto una explicación, más bien es una ayuda visual. El objetivo es el mismo. ¿Listo? Tarjetas con expresiones, dibujos con su significado e historias ilustradas como las fábulas. También se puede presentarle videos y cuentos y que él mismo nos saque la fábula. ¿Listo? Y entrenamiento de inferencias. Por ejemplo, podemos conseguir un montón de refranes de toda la vida e ir enseñándoselas. Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Listo? El que no arriesga, no gana. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces, nuevamente es un entrenamiento para su lenguaje, perdón, para su pensamiento, que es muy literal. Ayuda a la comprensión pragmática, o sea, a ese contenido interno, no a la palabra en sí, sino a lo que quiero decir. Esa es la pragmática del lenguaje. Otro que también ayuda a este pensamiento es el juego de roles, que juegue al héroe, a la cocinita, a lo que fuera, al banquero, al ingeniero, al organizador. A ellos más les gusta más bien jugar al logístico, ¿no? Al que guarda todo y organiza todo. Pero por ahí empujar un poquito a otro juego de roles hace que empiece a interpretar estas figuras abstractas, porque él no es un médico, pero puede jugar al médico. Fortalecemos otra vez esta postura, esta imaginación y luego la traslada a otras funciones. ¿Listo? Muy bien, entrenamiento de alternativas. Ya, pasamos a la siguiente característica del pensamiento, la rigidez. Ya saben que las ideas de las personas autistas son casi inamovibles. Así es y punto. Cualquier cosa que me quieran decir, no la voy a aceptar. Entonces, nuevamente, el principio prevalece. No es que voy a derrumbar su rigidez para reemplazarla con expansión. No, simplemente agarro su propia idea, pero en vez de que me dé una sola solución o alternativa, le pido dame tres, o ya, si es que es muy complicado, dame dos. De las que tú quieras, dame dos. Es imposible que tú todas las cosas las hagas de una sola manera. Y eso incluso para adultos, ¿ah? Es imposible que la única forma de hacer esto sea una sola manera. Dime por lo menos dos. Listo, no sé, ir a trabajo, hacer ejercicios, salir con personas, limpiar la casa. No solamente hay una manera, hay otra. Dame otra. Y otra que más o menos te guste. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál te gusta más? Obvio la de siempre. Muy bien. Recuerda que nosotros tenemos que trabajar, empujar, incomodarnos un poco, ¿no es cierto? Sí. Vas a hacerlo de esta otra manera que tú mismo sabes que te gusta. No es la mejor, pero también te gusta. Necesito que lo cambies, pero no me gusta, me incomoda. Sí, de eso se trata. Se trata de que puedas aceptar la frustración,
de que renuncies un poquito a tu comodidad. Y ojo, no lo estamos haciendo renunciar del todo. Él mismo nos ha dado la otra alternativa, pero ahora hacemos que la tome. ¿Para qué sirve esto? Le anticipamos, sí, te vas a frustrar, te vas a enojar, pero ¿sabes qué? La vida te va a hacer enojar, la vida te va a frustrar. Y si no entrenas con estas pequeñas cositas, cuando llegue ese evento de la vida que no depende de ti, no lo vas a aguantar. Así que míralo como un entrenamiento para el futuro, porque no sabes qué te depara la vida. Y además, tú te vas a dar cuenta, porque también lo he visto cuando hemos practicado esto, cuando ya lo hacen, hasta les parece mejor, ¿listo? Y lo cambiaron y ahí viene justamente la retroalimentación. ¿Te das cuenta cuando una rutina es muy, muy tiesa, te pierdes oportunidades? El hecho de cambiar un poquito siempre te va a hacer ganar experiencia y siempre te va a hacer mejorar. El mismo camino puede que funcione, pero es estático. Entonces, otra vez, cognitivo-conductual, pequeños cambios en tu vida te hacen mejorar. Lo mismo te hace estancarte. Y les pregunto, ¿qué te conviene? Me dicen, me conviene cambiar, pero no me gusta, a pesar de todo. Le digo, ya sé, pero ya sabes el motivo. Entonces ya con eso ya saben que vale la pena el sacrificio. ¿Ok? Y luego, cuando ya practicó a él mismo ponerse alternativas, ahora nosotros le ponemos una alternativa siempre empujando un poquito más. ¿Listo? Para que vea que sí puede hacerlo, aunque sea una vez y luego retoma la suya. Lo único que estamos trabajando nuevamente es trabajar la frustración, trabajar el cambio. Porque en cualquier momento de su trabajo, su jefe le va a cambiar las cosas. Su compañero falta, él tiene que hacer otras cosas y tiene que tener la madurez emocional de, bueno, me tocó esta vez y lo hago. Y sí, a ti no te gusta, a nadie le gusta, pero es lo que la vida te exige. Pero si no practicas desde ahora, en ese momento, ya sabes lo que te va a pasar. Le recordamos sus shutdowns, sus meltdowns, y le decimos que eso no le conviene. Entonces, siempre lo que hacemos es con algún beneficio, incluso implicando incomodidad. Dicho sea de paso, cualquier terapia psicológica siempre implica un poco de incomodidad. Ah, y también podemos tomar no solamente lo que nosotros le decimos, sino opciones al azar. Ponme dos alternativas, lanza una moneda. Lo que salga, haces. Sea lo que te gusta, sea lo que no. O una ruleta virtual. Pon ahí las opciones, lo que salga, lo haces. Así es el destino. No sabes lo que te tiene deparado. Entonces ya no somos nosotros el que lo obligamos, sino cosas del destino, porque así justamente es la vida. Juego de cambio de reglas. Eso sobre todo en el caso de niños. Por ejemplo, vamos a jugar tal jueguito y no, ahora sabes que esta parte de nuestro mapa se ha derrumbado. Ya no podemos jugar acá. ¿Listo? A pesar que te gusta, podemos atacarle incluso su parte más divertida o su juguetito más divertido. Le cambiamos al medio la regla. ¿Sabes qué? Este muñequito le ha dado gripe, ya no puede jugar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer que descanse 5 minutos, 10 minutos. En pleno juego le hemos metido frustración con un juguete que él quería. ¿Listo? Y le hemos puesto parecido a lo que vimos hace un momento, ¿no? Del cambio, del hiperfoco. Pero ahora con un juego. En un juego que es más representacional para que tenga este paso a abandonar un poquito lo que es la rigidez, cambiar instrucciones a medio camino y adaptarse a nuevas reglas. Finalmente también solución de problemas, problemas pequeñitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé, hasta nosotros lo podemos planificar. Vamos al baño y no está su cepillo. Listo, ¿ahora qué hacemos? ¿Te vas a la cama sin cepillarte? ¿O qué podemos hacer? Dependiendo de la edad, nos puede dar opciones. A pesar que nosotros le podemos solucionar la vida, tenemos que empujarlo a que él lo haga, a que se presione. ¿Qué puedo hacer? Probablemente se quede desconcertado unos minutos, pero eventualmente, si es que no llega a nada, nosotros le presentamos una solución. ¿Qué hacemos? Podemos ir a la tienda. ¿Dónde crees que venden cepillos? Vamos al mercado, vamos a la tienda, vamos a la farmacia. Entonces ayudamos a que tome decisiones, ya que las cosas no son tan rígidas, siempre pueden cambiar. Justamente lo que les decía, introducir pequeños cambios sorpresivos y no se los solucionamos, le decimos que él los solucione.
esa actividad de pensamiento rígido que está muy poco desarrollada empieza a cobrar fuerza. ¿Listo? Y también puede servir la anticipación de cambios. Le decimos, ¿sabes qué? Tu cepillo ya está muy viejito. ¿Has visto las cerdas cómo están? Están todas gastadas, están todas abiertas. Si lo utilizas, ya no te va a servir. No va a limpiar tus dientes. Tenemos que hacer un cambio, ¿no? Se lo anticipamos y eventualmente puede buscar una alternativa, ¿no? Y que se sienta tranquilo porque sabe que ya botar ese cepillo es necesario porque no sirve. Entonces la rigidez termina abandonándose un poco. Y planificación previa con alternativas de razonamiento, ¿no? Parecido a lo que estábamos viendo. Anticipar los obstáculos para que busque una alternativa y no abandone el objetivo, que en este caso sería ir al cine con los amigos, lavarse los dientes, alimentarse, descansar, entre otros. ¿Listo? Muy bien, en el caso de niños, entonces pensamiento literal, juegos con imágenes, fábulas, uso de ejemplos concretos con casos con analogías o fábulas. Flexibilidad, juegos estructurados con cambios planificados o rutinas con ciertas variaciones. Siempre ayuda el aprendizaje lúdico. Listo. Y finalmente lo que es adultos y adolescentes, análisis del lenguaje cotidiano para el lenguaje literal, enseñar analogías desde las más complejas y películas o cuentos o libros complejos también. Trabajar con sarcasmos y explicarle sarcasmos, explicarle cuáles son los dobles sentidos, tanto para el humor como para la ironía o para las contradicciones. ¿Listo? Hay, por ejemplo, una palabra que se llama oxímoron. Un oxímoron es una contradicción en sí misma. Le podemos enseñar varias para que mire cómo es el juego de palabras. Un oxímoron muy común es, por ejemplo, un enano gigante, ¿no? Si es enano gigante, ¿qué cosa es? ¿Es chiquito o es grande? ¿O es de la altura regular? Porque ya es gigante, ¿no? Entonces lo empieza a pensar y eso ayuda justamente a que piense en cosas que son contradictorias, pero que aún así pueden tener sentido. No sé, por ejemplo, puede ser el agua está muy seca. Le va a explotar la cabeza, ¿no? ¿Cómo el agua puede estar seca? ¿Listo? Simplemente es un modo de jugar para que se vaya acostumbrando a las contradicciones, su cerebro empiece a procesarlo y que luego cuando se le enseñen estas otras más reales, más utilizadas, no sea algo que le espante mucho, que lo desconcierte mucho. Psicoeducación sobre sus propias características y flexibilidad, toma de decisiones, que él mismo busque soluciones y decisiones ante los pequeños cambios, ¿no? Ya en la vida adulta. Como lo que les estaba diciendo hace un momento, tienes que hacer mucha tarea y tienes que ir al gimnasio. ¿Cuál es más importante? ¿Ir al gimnasio o hacer tarea? Y ojo, acá también para desarrollar un poco la autonomía, y si es que la consecuencia no es muy grave, podemos dejar que se equivoque. Yo creo que voy a hacer ejercicio porque es bueno para mi salud y en la noche pues estudio esta tarde mi tarea o hago mi tarea o estudio para mi examen final. Listo, si tú consideras que lo puedes hacer, adelante. ¿Por qué? Porque no solamente va a aprender de nosotros, tiene que empezar a aprender de sus errores y solamente el error es lo que le va a dar ese aprendizaje. Como les digo, si es que el daño o el perjuicio no es muy grande, que se lance nomás, no hay problema. Es más, eso es autonomía. Más bien es un examen final, que si eso depende que pase el curso, ya nosotros tendremos que intervenir, ¿no? Ahí el riesgo es muy alto. Pero en lo demás, si se puede equivocar, que se equivoque. De paso que aprende de paso a seguir tolerando la frustración. ¿Listo? Resolver problemas reales de la casa, entrenamiento metacognitivo. Ah, ya, esto es muy, muy interesante. Ante los errores que ya cometió, reflexionarlo. Y acá podemos volver a tomar nuestro álbum de actividades y ese día que tomé esta decisión, metacognición es analizar lo ya vivido, analizar mis propios pensamientos. ¿Te sirvió? ¿No te sirvió? No, no me sirvió porque en efecto debí sacrificar mi ejercicio para hacer tareas, porque al final ni madrugando terminé. Perfecto. Entonces ahora ya sabes que si vas a priorizar ejercicio con tareas, probablemente tarea necesite más atención. ¿Listo? Eso es la metacognición ya en adolescentes y adultos que reparen sobre sus propias experiencias. Y como se dan cuenta, esto a la vez va a trabajar, ¿qué cosa? La experiencia, perdón, la memoria episódica. Por eso teóricamente lo separamos,
pero en la realidad muchos están involucrados. Pero para poder comprender paso tras paso, dividimos las funciones, pero a la hora de la hora son muchas a la vez. Entonces ahí todas las estrategias tenemos que planificarlas bastante bien. Muy bien, a ver, no hemos llegado al final, nos han faltado dos. Tres, inhibición conductual, toma de decisiones, ¿listo? Y planificación. Pero ya por la hora, esto igual podemos trabajarlo a la siguiente semana, ¿listo? Muy bien, estimados colegas, no sé si hasta acá tuvieran alguna pregunta. Una, una pequeña consigna va a quedar. Les he subido en la plataforma tanto las diapositivas como un pequeño caso, ¿listo? Este caso se denomina caso uno, Mateo, ¿listo? Con todo lo que hemos visto hasta el momento, léanlo, por favor. Creo que son dos caras y un poquito más. Léanlo, porque la siguiente semana vamos a conversar con las pautas que hemos visto estas dos primeras semanas de intervención. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Lo vamos a hacer acá en vivo, ¿listo? De lo que estamos viendo, ¿qué podríamos hacer en este caso? Igual, cuando vayamos avanzando hasta la tercera semana, les voy a poner otro caso para poder discutirlo y aplicar las intervenciones aprendidas hasta este momento. Muy bien, estimados colegas, como siempre es un placer. Más bien el tiempo cada vez se hace más corto. Pero bueno, nada que no podamos solucionar y planificar a futuro. ¿Listo? Espero que nuevamente la clase haya sido bastante enriquecedora para ustedes. Si hay algún problema también me lo pueden hacer llegar con la delegada, sobre todo si es que por ahí alguien necesita más tiempo para la evaluación del módulo 2, que es un informe psicométrico, me avisa para poder trabajarlo internamente y no se queden sin esa nota. Sin más por agregar de mi parte, con eso estaríamos culminando y nos reencontramos el siguiente domingo. ¿Listo? Muy bien. Hasta luego, que tengan una bonita noche, que descansen. Nos vemos la siguiente semana. Chao, Muchas cuídense, gracias. abríguense. Igualmente, muchas gracias, descansen.